Y aunque el mundo nos case y nos llame el error, luchamos por una cama con el alma y con valor. No hay trono ni gobierno que nos cause temor. Somos la pesadilla de cualquier emperador. Somos Mugiwara. La calavera es nuestra única ley. Zarpamos de frente rompiendo la mañana, porque esta tripulación tiene un futuro rey. Una gata hechicera que nos da dirección y una niña de Ohara que es la revolución. Un reno de alma pura que cura el corazón y un cyborg carpintero con super convicción. Un alma entre los huesos con broma sin igual y un Yojin en el timón que es un muro mortal. Son todos mis hermanos, mi única nación, la banda más buscada, la peor generación. Y aunque el mundo nos case y nos llame el error, luchamos por una cama con el alma y con valor. No hay trono ni gobierno que nos cause temor. Somos la pesadilla de cualquier emperador. Somos Mugiwara. La calavera es nuestra única ley. Zarpamos de frente rompiendo la mañana, porque esta tripulación tiene un futuro rey. La vi gritar al cielo que quería vivir y vi a mi capitán al mundo entero herir, quemando una bandera sin miedo a morir, demostrando que una cama no se deja rendir. Somos Mugiwara. La calavera es nuestra única ley. Zarpamos de frente rompiendo la mañana, porque esta tripulación tiene un futuro rey. Esta es mi familia, la leyenda real. Somos Mugiwara hasta el final. Somos Mugiwara. Soy el mentiroso que a los dioses retó, el valiente guerrero que el mar aceptó. Cuento la leyenda que mi pluma escribió, la historia de la banda que al mundo sacudió. Vi a un capitán de goma con risa de cañón, que convierte en milagro cada situación. Vi a un demonio espadachín con 3 filos de honor, que corta las desgracias y siembra el terror. Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el... Y ya estamos por aquí dentro, sí señor. Y... ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mira, por aquí ya tenemos a Eduardo que se está reportando. Lo curioso Hombre. es que todavía no se ha subido aquí al chat en directo. Es muy raro el chat suyo, pero bueno, ahora seguramente ya se suba. No ¿Qué tiene tal, que salir Eduardo? ahí, ¿no? Muy buenas. ¿Cómo está la gente? ¿Qué tal estáis? ¿Se escucha ¿Cómo bien antes de están? nada? Gracias.
Importante, por favor, que nos lo comuniquéis, nos digáis qué tal va esto, si se escucha bien. Que se nos oiga adecuadamente. Eso es. A ver. Bueno, puedo simplemente poner el shut off. Sí se escucha, ya. Sí se escucha. Vale, perfecto. Ya he hecho yo esa comprobación. De lujo, última entonces. hora. Así que perfecto. Vamos a esperar unos minutos de cortesía, hasta 4 minutitos, y ahora a las 6 en punto vamos a comenzar con esta reacción a este capítulo, que la verdad que se espera cosas buenas, ¿eh? No es por nada. Joder, es que ha sido... Sí. Se esperan cosas buenas, se esperan una puñetera pasada. Sí. Va a ser un capítulo que vamos a hablar ahora de muchísimas cosas. Hostia, es que ha sido excesivamente bueno. Totalmente. Dice, todo bien, gracias. Espero que vosotros también estéis bien, sí. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Estamos... Bueno, Zema que está de lujo. Yo sé que estoy un poco más fastidiado. Pero bueno. Eso de que estoy de lujo, estoy cansado, pero bien. A ver, eres padre de 2 hijos. Tienes que estar cansado. Si no estuvieses cansado, serías un padre negligente. Digámoslo así. Nada. Estar descansado no es de buenos padres. Vamos a ver si se va sumando la gente, porque a ver, es cierto que, hombre, estamos en lo que viene siendo vísperas bueno, vísperas no, sino que estamos en Semana Santa pura y dura, vacaciones, la gente anda por ahí, hace buen tiempo, sale fuera. Hace casi calorcito y tal, lo que pasa es que por las noches, luego después, macho, hace frío. Sí, hombre, claro, a ver, es primavera, es lo que toca. Claro, pero yo qué sé. Normal. Sí, supongo, pero madre mía. O sea, sales por la mañana estás con abrigo, luego por la tarde estás asfixiado. Totalmente, o sea, totalmente, la verdad. Pero que bueno, sí. Bueno, ¿cómo se dice? Pasas que cosan. Eso es. ¡Ojo! ¿Qué tenemos por aquí? Una suscripción. Desde hace... ojo, Adam. Buenas tardes, os sigo desde hace año y algo y es la primera vez que os pillo en directo. Aquí un fiel de Spotify. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adam, en serio. Nos alegramos muchísimo de eso, la verdad que sí, eso es un gustazo. Nos alegramos mucho que podamos coincidir con estos cambios de horarios que estamos haciendo. Que así os podéis unir algunos que nos seguís desde hace tiempo en Spotify y tal, y la verdad es que se agradece que estéis aquí con nosotros en los directos, así que bienvenido. Y que nos alegramos mucho. Dice, ir dejando de los likes, exactamente. Además, Adán está guay porque, claro, puedes ir comentando ahí en el momento y tal, aquí es como mucho más directo y nos encanta además. O sea, lo que pasa es que, claro, también ten en cuenta, nos liamos, pero muchísimo y os lo agradecemos un montón porque nos encanta. Totalmente. A mí sobre todo. Aquí hay veces que el Capi me tiene que parar un poquito, pero oye. Por cierto, mola. Buenas tardes a Krungol también. Dice, vaya locura de capítulo, ahora vamos a hablar de él. Falta un minuto, y en un minuto ya os voy avisando que vamos a comenzar ya la ronda. O sea, ya se acabó. O sea, no vamos a dar más minutos porque todos tenemos ganas y hay que aprovechar. Así que... Para no, tío, para no. Que luego nos dicen por ahí que nos enrollamos. Qué raro, ¿verdad, Jan? Pero es que este capítulo ha sido la leche. O sea, es que ha sido la leche. O sea, yo me lo he gozado. Que además, voy a decírtelo claramente. Yo estaba en Madrid en ese momento. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, Pedro. Muy buenas. Imagínate lo que es estar en pleno centro de Madrid, en la Catedral de la Almudena, viendo cómo pasa Jesús el Pobre y la Virgen del Dulce Nombre. Y en ese momento llega la notificación de que llega el capítulo y tú estás viendo al Hijo de Dios y al Diablo en el móvil. O sea, brutal. Sí, ya te digo. No me lo puedo creer. Digo, capitulazo de lo bueno. O sea, del bueno. Yo estaba con la cara así. Sí. Y digo, menos mal que ahora mismo no está pasando ninguna imagerina, pero bueno. Sí, pues mira. Sí, soy bastante de Semana Santa. Y aprovechando esto, que mira, ya son las 6, así que es la hora de comenzar, Jan. Así que si me das el honor, vamos a darle cañita. Así que, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Camarote de Roger, capítulo 1179, el descenso de Nerona y Mu. Tócate los pies. Fíjate ya qué capítulo en el que vamos a entrar. Una de las cosas que a mí siempre me gusta mucho preguntaros a todos, sobre todo al principio, lógicamente aquí a mi compañero Jan, es que me digáis en breves palabras, ¿vale? Ya sé que es un poco complicado esta vez, que me digáis qué os ha parecido este capítulo y que me deis una puntuación, por favor. Importantísima la puntuación, así que venga, comienza Jan, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? A ver, una valoración cortita del capítulo. ¡Hostia!
Básicamente, eso es un poco lo que podría decir de todo el capítulo en general. La valoración, pues un 9,5. Así de, hostia, un 9,5 y no le pongo el 10 por una sencilla razón. Porque me parece que el dibujo de final es un pelín chiquitito y no permite todo lo que viene a ser el análisis adecuado. Pero, hostia. Sí, totalmente. Eso es lo único que podía decir leyendo el capítulo. Totalmente. Mira, por dar un poco también de mención aquí a Adam, sobre todo que acaba de llegar después de lo de Spotify, que dice que dejarme decir que mis favoritos a nivel podcast por cómo os explicáis y lo bien que entráis al detalle. Saludos al capitán y subcapitán. La verdad que lo agradecemos muchísimo, de verdad, que nos digas estas palabras, es algo que nos orgullece muchísimo y los dos somos capitanes, aquí no hay un subcapitán, dos capitanes. No empecemos con lo mismo. No empieces tú porque ya me dijeron a mí que era vicecapitán, sí. ¿vale? O sea, el capitán eres tú. Ya bueno, está. En imaginaciones vuestras, Jan es vicecapitán. No. Adán, esto es que tú no lo sabes. Tengo que subir en algún momento un podcast que tuve que hacer yo solo y me llaman el vicecapitán. Entonces ya ha quedado claro quién es el capitán. Y te digo a ti como se lo digo a todo el mundo. El capi es CEMAC y yo soy el vicecapitán. Ya está. Punto. No hay más. O sea, deja de discutir, capi. Si es que no, por mucho que no te guste, es lo que hay. Mira, ahora, por continuar con esto, no es porque te ignore, Jan, sino que es porque si no, no vamos a entrar en un bucle que no salimos. Están diciendo, capítulo histórico, de esos que nos olvidan y quedan guardados en la memoria de todos, totalmente. Dice, el título es criminal, yo le doy un 9,5. Jan, tú también le estás dando un 9,5. Capítulo increíble, cómo desenvolva... Y el final, la guinda, sí, totalmente. Dice, historia de One Piece, dice Eduardo, totalmente. Es un capítulo histórico, tío, histórico. Efectivamente, en breves palabras, lo que yo quería decir era histórico. Yo le quiero poner de título histórico y como puntuación le doy un 9,9. ¿Y esa decimita que le falta? Se la daré cuando llegue el One Piece. Tío. Por cierto, ya sé que estáis escuchando medio así como un poco... difícil de escuchar, ¿vale? Llevo un trancazo de la hostia y cada 2 por 3 voy a estar tosiendo y puede que sonándome un poquito, pero no me lo tengáis muy en cuenta, ¿vale? Hey, bueno, tenedmelo en cuenta si de repente salgo corriendo. Ánimo, Jan, ánimo. A ver, yo qué sé, lo típico con lo que te comentaba antes, este tiempo de ¿qué tal está así el tiempo? Pues sales por la mañana, tienes frío, por la tarde tienes una chaqueta y tienes calor, te la quitas, luego viene el frío de nuevo, en fin. Sí. Sí, a ver, es que claro, notaza, dices, notaza un 9,9, claro que sí, es que el capítulo yo creo que ha sido sin igual. Vuelvo a recordar una cosa de las que llevábamos ya mucho tiempo diciendo, estamos en los mejores momentos de One Piece y es evidente. Siento mucho esto, le duele a quien le duele a la gente, pero estamos en el mejor momento de la historia del manga de One Piece. Ahora mismo, el arco de Elbaf está siendo una auténtica pasada. Ya lo veníamos que el de Egghead iba a estar chungo, ¿eh? Ya lo veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas, Jan? Cuando salíamos de Egghead y íbamos a Elbaf, decíamos, cuidado con lo que viene, que lo que va a venir ahora en Elbaf va a ser brutal. Historia del siglo vacío. Ojo, no lo descarto, que todavía la vamos a tener, la historia del siglo vacío. Yo creo que realmente yo creo que ya lo estamos teniendo en cierto modo porque, joder, ya solo con el tema del mural, que el mural ya sabemos que tiene muchísimas interpretaciones distintas. Eso es. Pero dices, hostia, eso es. Pensábamos que Egghead iba a ser ¿cómo decirlo? Iba a ser mucha información la que nos iban a dar, pero en Elbaf, con razón, el nombre de Elbaf es fábula al revés, Fable en inglés, porque nos están soltando una historia buenísima, la verdad. O sea, me parece una pasada. Totalmente. Una pasada. Totalmente. Mira, voy a aprovechar y así meto una encuestita también para la gente que nos escucha en diferido, tanto en Spotify como en Evox. Estoy poniendo una encuesta en la que estoy diciendo que si estamos en el mejor momento de todo One Piece y yo ya voy diciendo que sí, sinceramente. Yo ya voy adelantando, cada uno es libre de opinar lógicamente lo que quiera, pero yo le doy un sí, pero vamos, de lleno. Totalmente. Un plenazo. Hay una cosa que dices de lo siento por quien piense lo contrario de que One Piece no está en su mejor momento tal. O sea, si de verdad te da lástima o crees o piensas que no es bueno que One Piece esté aquí, es que no te gusta One Piece. Totalmente. O sea, es que es lo que dice por aquí Eduardo, que podría convertirse en uno de los arcos favoritos de la gente. Para mí lo está haciendo, ¿eh? Sí, está brutal. Yo está en mi top ahora mismo ya. Yo está en mi top. Estaba con Egghead, pero sinceramente Egghead se está quedando muy pequeña al lado de Elbaf, ¿eh? Sí. Y te estoy hablando que de Egghead es el post-time skip que más me gusta, ¿eh?
Exacto, no, es que es buenísimo. O sea, la cantidad de información que teníamos en Egghead, creíamos que era como, wow, Dios mío, es que nos están revelando todo. Sí. Y de repente llega Elbaf y dices, pues no te falta a ti ni nada, chaval, para saber cosas. Totalmente. Mira lo que dice Pedro, que eso es cierto, que dice, ya se huele y se acerca al final de la serie del manga, pero le falta un poco más en el anime. Está claro, esto también es una cosa que siempre, yo creo que lo hemos repetido varias veces, ¿verdad, Jan? En los directos, que todo el mundo se vaya ya mentalizándose la idea que igual son 5 años lo que queda, pero que esto es la recta final de One Piece y está totalmente demostrado. O sea, el turbo de... o sea, ahora mismo el turbo de Oda es sin igual. O sea, ahora mismo el turbo que tiene Oda es increíble. Ha metido... Le ha metido una buena, ¿eh? Pero una de las buenas. Necro, muy buenas por aquí. Asumbawe también, que se está reportando. Muy buenas por aquí. Sí, ya estamos... Ya estamos un poquito con ellas. Ya estamos un poquito con ellas. Y dale. O sea, para los que solo nos escucháis en diferido o Spotify o lo que sea, Asumbawe dice que si nosotros consumimos cierta cosita verde enrollada. No hacemos de eso, ¿vale? Sí, es verdad. No, pero no tosas así, cabrón, que no, es que no entra la tos, perdón. No, a ver, no consumimos ninguna sustancia que sea ilegal en este país o en ningún otro, ¿vale? O sea, vamos a dejarlo ahí claro. Esto es solo, pues, mucho afán y muchas noches sin dormir pensando en estas cosas. No hay nada ilegal. Alguna cervecita, no te digo yo que de vez en cuando, pero ya está. Nota 10-10, ojo, y título Oda, ¿qué has hecho? Desde luego, desde luego. Antes de nada, venga, ahora que ya vamos a comenzar directamente con lo que viene siendo toda la reacción de... toda la reacción del manga, ¿vale? Que porque vamos a darle de lleno y quiero dar un poco de explicaciones. Vamos a tratar de... Iván, muy buenas por aquí también, muy buenas. Vamos a tratar un poco de comentar entre Jan y yo. Comentar un poquito lo que viene siendo el manga, ¿vale? Y luego vamos a ir directamente con todos vosotros en el chat para dar de pleno. Sobre todo esto lo queremos orientar, lógicamente, también para la gente que nos escucha en diferido y sobre todo en plataformas como la de Spotify, la de iVoox. Aunque en Spotify sí que nos pueden ver, pero mucha gente nos pone como si fuese también de sonido, lógicamente, igual que en iVoox. Pero que así, para que nos puedan escuchar y que llevemos todo de lleno. Mientras tanto, ¿qué es lo que podéis hacer? Pues mira, perfectamente una conversación por aquí por el chat, con un buen debate que vayáis abriendo, contestar la encuesta, importantísimo. Y otra cosa fundamental, si hay alguien por aquí que ha llegado a este punto, que es muy reciente, si ha llegado a este punto y todavía no está suscrito al canal, suscríbete al canal, o si no, la maldición del descenso de Nerona de Imu te va a caer encima. Así que dale ese botoncito de suscripción y sobre todo algo muy importante que va para todo el mundo, el like, por favor, botoncito de like para que así podamos sumar y cada vez seamos muchas más personas aquí y podamos llegar pues con una enorme amplitud. Estoy viendo muy poca gente en Twitch, importantísimo, ya estamos a punto de terminar un requisito, nos queda, me parece que hoy ya se terminaría, si la audiencia también se vuelca en Twitch, así que un favor que os pediría es que si tenéis una cuenta en Twitch, abréis una pestañita nueva por ahí, o si no en el móvil o lo que sea, y también nos veáis desde la cuenta de Twitch, y así podamos llegar a muchas más personas y que puedan participar, ¿vale? Así que, antes de nada, dejar esto por aquí, un poco de explicación, y ahora vamos a ir de lleno lo que viene siendo con el manga, Jan, y cuando leamos el manga, nos ponemos de pleno ya con el tema del chat. También os leeremos en alguna cosa puntualizada, pero... para que tengáis un poco de paciencia, no es ignore ni nada, ni mucho menos, pero es por llevar un cierto orden, un poquito. Bueno, ¿qué coño? Porque como nos liemos a leer el chat, sabéis que directamente el directo dura 3-4 horas. Más que nada, porque sabéis que es un capítulo, vuelvo a decirlo, mi título histórico, para mí ha sido un capítulo histórico, en el cual yo creo que tendríamos que poner todos un poquito de atención de lo que viene siendo el manga, de lo que hemos visto, y luego ya empezar a comentar, empezar a soltar teorías, qué es lo que creemos, etcétera, 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 ¿vale? Así que venga, vamos a darle un poquito de caña. Con esto ya me pongo serio y vamos directamente a la portada. Lo que vemos, el descenso de Nerona a Imu como título del capítulo 1179, y una de las imágenes que aquí nos muestran es a Ace, que está con otra vez Yamato, no la han vuelto a recordar, aunque no la han puesto aquí con Ace. Y luego... Esto es casi como un flashback de ellos, lo que pasa es que es raro. Eso es. Porque ves ahí el cerdete que parece que es el gorrino este que parece que cortó Oden por la mitad. Sí. O sea, me recordaba eso. Más luego el sombrerito de Ace, que el sombrero me recuerda también a Ors Jr., o sea, es una cosa rara.
Sí, totalmente. Es una portada curioso. Sí. Petición de portada de Nao Yamato, Ace Otama y Yamato guiando la excursión de unos jabatos por un sendero en los pantanos. Bien, perfecto. Tenemos eso. Eso es como algo que se nos iba acercando. Dice, el problema de Twitch es que muchas veces no deja bajar las calidades a menos de 1080 y muchos no tenemos internet de calidad. Por eso YouTube es mejor. Vale, Iván. No entiendo a qué se refiere con sí, la imagen. Bueno. La imagen, para que se vea más nítida y se nos pueda ver mejor. Que a muchos de ellos les cuesta eso. ¿Vale? Pero bueno, perfecto. Pero si podéis, por favor, abrir la cuenta de Twitch, aunque sea para sumarse usuarios, mucho mejor para cumplir ese requisito. Si no os importa, por favor, si nos podéis echar un cable por allí. Eso sí, no abandonéis YouTube. YouTube fundamental. Vamos con esto. Lo que vamos. Directamente, veníamos del capítulo anterior. Lo que estábamos viendo es que Imu iba a ausentarse del patio de las flores, bueno, de Pangea, de allí de Mary Joyce. No sabíamos a qué dirección iba a tomar. Mucha gente pensaba y creía, uno aquí servidor, que no iba a ir directamente a Elbaf, que iba a hacer otro tipo de movimiento, porque bueno, como ponía en ese final a dónde irá, pues esa incógnita a mí por lo menos me dio un poco de dudas y por eso no quise tirarme de lleno a decir va a ir a Elbaf. Pero bueno, lo que vemos aquí. ¿Cuáles son las intenciones de Imu, señor Imu? ¿Qué acaba de decir? Eso es cuando le estaba diciendo... la viñeta más grande porque es historia. Tranquilos. Sí que la han dado. La pondré. Tierra Santa de Mary Joyce, sala de la autoridad. ¿No estará pensando realmente en ir a Elbaf? Se lo ruego, no vaya al mundo inferior. Eso es lo que están comentando los del Mary Joyce. Fíjate, estoy aprovechando estas lecturas también, pues como le cuento un cuento a mi hijo, pues algo parecido. De formación profesional, me encanta, o sea, y sabes que lo mejor de todo, que yo tengo que aprender de él, porque, bueno, ya sabéis, los que lleváis aquí tiempo, que a mí me tocará dentro de poco. Se lo toman demasiado a la ligera. ¿De verdad creen que la Tierra Santa permanecerá a salvo por mucho más tiempo, Garlin? O sea, ya la entrada de Garlin... ¿Te acuerdas una de las cuestiones que tú y yo muchas veces decíamos anteriormente? Tuvimos como un mini debate entre tú y yo, Jan, que decía... Figarland Garlin es el último en llegar, pero las tiene bien gordas para presentarse allí al Gorosei y cantarle las 40 a quien sea. Y aquí se ha visto. Tú piensas una cosa, y para mí es una cosa que no se tiene mucho en cuenta, y es que Garlin realmente ha estado ahí abajo bastantes más veces que seguramente todos los del Gorosei. Es decir, Garlin está arrastrado por el fango. O sea, y además es un poco lo que dice Eduardo, que Garlin tiene cositas por detrás y bueno, en algún momento si queréis hablamos de la teoría de que creo que todos los Figarland están conchavados entre ellos para derrocar al gobierno mundial. Pero, sí. Exactamente. Y si no, vais a TikTok y lo veis. Pero sí, a mí Garlin en este aspecto me parece que es la leche porque está diciendo, a ver, que estáis vosotros aquí en vuestras alturas y no tenéis ni pajolera idea de lo que está pasando debajo. Un poco parecido a lo que sucede en política normalmente, que los políticos viven en su propia happy pompa y no se dan cuenta de lo que hay por abajo. Pues sí. Esto es igual. O sea, para mí esto era igual. Sí, totalmente. Más date cuenta, Date cuenta cómo entra. O sea, entra ya aquí con pues eso. Yo le veo como líder, sinceramente. De todos le veo como líder. Jan, yo no sé tu punto de vista, pero yo lo veo así. No, a ver, él ya tiene ese aura de líder. Pero a mí me da la sensación que realmente estos no le van a aceptar fácilmente como líder hasta que los de Gorosei empiecen a caer y venga Garlin a decir, a ver, es precisamente por eso. Habéis estado mucho tiempo aquí en vuestro palacio de oro y no os estáis dando cuenta de que el mundo ha cambiado. De hecho. Y que vais a caer. De hecho. O sea, eso es. No, que es lo que te iba a decir, que de hecho, fíjate si el mundo ha cambiado, porque luego la explicación en la siguiente viñeta que tenemos es precisamente de eso, que le está haciendo un resumen al Gorosei. Claro, tú que eres un experto en Dragon Ball, entenderás esto, por ejemplo, cuando Shin viaja a la Tierra, antes de que Buu despertase y tal y todo eso, y se da cuenta de que los humanos han evolucionado muchísimo, e incluso son más poderosos que los propios dioses, como es él. O sea, aquí pasa lo mismo. Los de Gorosei están ahí arriba y se están enfrentando a gente normal cuando bajan. Cuando empiezan a aparecer gente realmente excepcional y poderosa, se les va a caer todo el tinglao. Y es lo que nos está diciendo Garlin. Eso es. Garlin se está diciendo, estáis aquí, estáis desconectados de una realidad, ¿vale? La resume a continuación y no estáis haciendo lo que tenéis que hacer. Eso es. O sea, hasta ahora hemos estado, digamos, apagando los fuegos como hemos podido.
Sí. Pero aún quedan conatos y el problema de un conato de fuego es que en cualquier momento ¡bomba! Sube para arriba de nuevo. Además, date cuenta de esto, Jan, sobre todo, vamos a tratar un poco de detallar, que fíjate lo que dice aquí, dice, con el regreso de Sam Rock, la situación se ha estabilizado más o menos, pero la estrategia de hambruna llevada a cabo por el mundo inferior está funcionando. Podemos seguir actuando como grandes señores, pero ¿qué pueden hacer los hombres de poder si ni siquiera pueden llenarse el estómago? O sea, ya... Efectivamente, o sea, aquí está de 10, sinceramente, Figarland. Es que es muy bueno, es muy bueno. Dice, lo que necesitamos ahora es una fuerza militar capaz de reprimir al mundo, incluyendo el antiguo cuartel general de la Marina. Aquí, pues eso, están llamando con el caralocófono. Denmusi. Sí, por supuesto. Dice. Sí, es que aquí en España le llamamos caracolófono. Me encantó, la verdad. Garlin y la comida, esto no es vida para un tenryubito. O sea, ya de las quejas que todavía siguen. Me encanta. Es que esa frase, o sea, que incluso como un tipo del Gorosei, como es Garlin, que está incluso, ¿cómo decirlo? Que tiene potestad, o tenía potestad, para justiciar a un tenryubito, aún así sigas siendo esclavo, por así decirlo, de un tenryubito. O sea, es una cosa que me encanta. Eso es. O sea, me encanta porque te das cuenta de que al final todos tienen amos. Sí. Todos tienen amos y alguien a quien le cuentas. Además es que es eso, Garlin es un déspota, es un cabrón déspota, pero aún así te das cuenta de cómo realmente está viendo la situación desde un punto de vista más mundano, porque Garlin sigue siendo mundano. O sea, en tan poquito lo que nos ha puesto aquí Oda es acojonante. Sí. Ahora, de todas formas, detallaremos un poquito más en profundidad con todas estas palabras que tiene Figarland Garlin, porque si te das cuenta, él está bien dejando, o sea, está bien claro dejando que ha llegado Sam Rock, pero que no se ha normalizado la situación. Ajá. Siguen con problemas, por lo tanto, yo sigo todavía en pie que el plan de Kurohige se está haciendo. Porque por un lado también pensábamos que podría haber sido, te iba a decir, que podría ser perfectamente también los revolucionarios, el bando revolucionario. Pero a mí no sé por qué me da que el bando revolucionario está atacando en islas, alrededor. Yo creo que sí. Ahí te doy la razón, porque no creo que sea los revolucionarios lo que están liando estos. Van a otra movida diferente. Yo creo que este movimiento está siendo por Kurohige. Los está llevando a la desesperación. Claro, pero es que además, bueno, luego lo veremos más adelante en el capítulo. Sí, ahora avanzaremos. Concuerdo contigo, además porque ya vimos a Lafitte haciendo esto. Eso es. O sea, porque Kurohige sabe más cómo, digamos, desbalancear todo. Sí. Además, date cuenta de una cosa, Jan. Date cuenta, por cierto, Tadokiari, bienvenido por aquí. Date cuenta de esto también. Oda nos ha ido poniendo desde el principio de este capítulo muchas dudas de las cuales íbamos trayendo todo el mundo. Por eso Oda es un tío que o escucha gente que hace teorías, lógicamente no a nosotros, pero me refiero, o es un tío que ojalá, o sea, que claro se pone... Que se pone el tío. Claro que se escucha y lo sabes perfectamente. Que los mejores en España somos el camarote de Roger. Y lo sabes tú, lo saben los que están en este chat y lo sabe el propio Oda. Pero, por cierto, luego después vuélvenos a poner esa pregunta y te la respondo. Sí. Pero sí. O sea, sí. Oda nos escucha. Ya está. Yo tengo conexión directa con Oda. Porque si te das cuenta, lo primero, Mary Joyce. ¿Cómo se encuentra la situación de Mary Joyce? En realidad, hasta este momento no sabíamos y no teníamos presente la situación de Mary Joyce, de cómo se encontraba, hasta que ya nos han dado la confirmación que Sam Rock ha vuelto, pero no se ha normalizado del todo. Pues está jodida. También, otra de las dudas que teníamos era qué podría estar tramando Figarland Garlin, y lo que él se está encargando es de volver a hacer un ejército poderoso. Por lo tanto, yo creo que este tipo es el que va a llevar a todos a la batalla definitiva. Fíjate lo que te digo, que yo creo que este movimiento es el que ya está haciendo cuando ha confirmado con el tema de la Marina. Y por otro lado, también estábamos hablando mucho de qué es lo que iba a ocurrir con el tema de la famosa Mother Flame. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues precisamente esta viñeta. Ten en cuenta, claro, y además ten en cuenta qué división ha cogido Garlin. O sea, Garlin tiene la división de ciencia como la tenía Saturn, supuestamente. Exacto, eso es. Es decir, él sabe o él necesita de esa Mother Flame. Bueno, o sea, es que... es el ejemplo de esta llamada. Qué asco me da, en serio. Mary Joyce, Centro de Investigación, Planta de Energía.
Ya te lo dije, es una requisa. Ahora mismo la Tierra Santa está en escasez de alimentos. Una de las cosas que puede romper esta situación es la Mother Flame. Si queréis vivir como Tenryubito, apresúrate y consigue la energía. Tengo hambre. Eso es lo que está diciendo York, que tiene hambre y que no puede con su vida. Y luego Garlin lo que le estaba diciendo desde, oye, ojito, que o espabilas o si no, no se va a cumplir tu famoso sueño. Eso no fue lo que nos dijiste. Si lo piensas, tu cuerpo original, Vegapunk, también era uno de los que estuvieron implicados. Considera esto como asumir tu responsabilidad. Y la cierra. Es que es como, a ver, no me llores ahora, niñata, y haz lo que se te ha encargado. Punto. Fíjate lo que te digo, Jan, que aquí en esto vamos a tener un doble. Yo creo que la Mother Flame va a activarla, York, de nuevo, va a volver a recuperarla, pero fíjate que no sé por qué me da que Vegapunk la va a desconectar. Pero, ¿te refieres al Vegapunk Lilith o al Frankenpunk? Lilith. Vale. Es que, claro, tengamos en cuenta una cosa, que por un lado está York, está Lilith en Elbaf, que no creo que pueda hacer nada, y luego está ese Frankenpunk que se hizo con las diferentes partes de los cuerpos de los Vegapunk y que se fue con Punk Records a Huezeria. Sí. Por eso yo creo que ese Vegapunk tiene que estar ahí haciendo sus cositas. Por eso te digo, algo va a suceder que la van a desconectar a York. Lo primero, yo creo que la van a pagar lo que viene siendo, fíjate cómo tiene también un poco de sentido esto, la fuente de alimentación suya. A ver. Date cuenta, ella se alimenta con la comida, ¿no? Vale, muchas veces lo que decíamos es que era que todos los Vegapunk están conectados y que York su papel era el comer para que mantuviesen todos el cuerpo, pues eso, estuviesen con energías a través de la comida. Pero yo creo que aquí lo que va a hacer va a ser una cosa un poquito distinta a eso. Lo que creo que Vegapunk es, ya no te voy a necesitar por los cuerpos que tengo, te voy a cortar la fuente de alimentación tuya, es decir, no vas a adquirir ningún conocimiento más nuevo, y la Mother Flame seguramente tenga algún secreto guardado como el que tenía el original Vegapunk guardado también en Pan Records en su momento. Claro, a ver, si lo pensamos bien, York ahora mismo no tiene acceso a Punk Records. Es decir, ella tiene acceso cortado porque se lo cortaron, pues, lo que tiene el Frankenpunk que había. Sí. Entonces, a mí me da la sensación, primero, si se la puede hacer, como dice en el chat, un reset, no creo que sea un reset que se pueda hacer de forma remota. En todo caso, una cosa que quería preguntaros, tanto a ti como al chat, es si cuando York comía, ¿vale? ¿Cómo decirlo? Esa conexión estomacal que tenía York con el resto de Vegapunks, ¿era solo con los que no tenían forma humanoide o era también con, por ejemplo, Lilith, Osaka o el propio Vegapunk? Pues yo fíjate que... muy curioso. Yo creo que era con el propio Vegapunk, Jan. ¿Tú crees que era con el propio Vegapunk con quien tenía la conexión del estómago? Es que, exacto. Claro, ahí es lo que me parece. Quiero decir, ¿cómo puede transmitir un cyborg, como supuestamente sería York, esa energía a un ser orgánico como tendría que ser Vegapunk? Sí, ya lo sé, es tema científico y tal, pero... Claro, o sea, dicen por aquí que era con todos. Vegapunk no era un cyborg como tal. Yo creo que Vegapunk sí que tenía que comer. Pero, claro, por ejemplo, es que no recuerdo, ¿cómo decirlo? Si cuando York comía, se le llenaba también la tripa a los que tenían una base un poco más orgánica, como eran Saka o Lilith. Por eso te preguntaba si realmente era para todos o era solo con algunos. Yo creo que es con algunos, sinceramente. Dice Zumbaway que cree que no necesitan comer. No lo sé, o sea... es que a mí me parece muy curioso el tema de... ¿Cómo decirlo? De cómo se va transmitiendo la comida. Yo creo que sí, date cuenta, Vegapunk se quería centrar en las investigaciones y no tenía tiempo porque para él era una pérdida de tiempo el tener que estar comiendo. Por lo tanto, para eso tuvo una persona que directamente la pusiese a comer. Que dice, al final de Eje Lily empieza a tener hambre, dice Henry Álvarez. Por cierto, bienvenido por aquí, Henry. No sé si es la primera vez, pero bienvenido por aquí. A ver, al final de Eje Lily empieza a tener hambre, pues curiosamente por la desconexión, por eso te digo. Claro, a ver, tengamos en cuenta que Lily se quedó groggy y se la llevaron. Eso es. De hecho, es verdad, ahora que dice lo de Lily, que York pensaba que todos los Vegapunk habían hecho caput.
Sí. Y sin embargo era que Lilith estaba en ese momento cao. O sea, es un buen punto. Es más, yo creo que lo sigue, lo sabe todavía, ¿no? Como no piensa que está Vegapunk vivo, no. ¿eh? A ver, no sabe que había otro cuerpo de Vegapunk. Sí. Pero sabe, bueno, lo de Frankenpunk sí que lo sabe. O sea, pero eso, ella piensa que siguen vivos los satélites, no el propio Vegapunk. Sí. O sea, porque recordemos que lo que necesitaba era Punk Records. Correcto. Ahora mismo York no tiene acceso a Punk Records, entonces, si existe un nuevo conocimiento desde su última conexión, porque ellos pueden conectarse, rollo como el Wi-Fi, a Punk Records, entonces York podría no tener según qué conocimientos. Eso es. Lo cual es un puntazo bastante interesante. Eso es. Y aprovechando con puntazos, continuamos un poco también con el tema de la viñeta. Estuve preparándote los comentarios mientras yo estoy haciendo aquí el modo lectura. Hoy es un capítulo que se merece leer, así que por eso voy con ello. Y... No lo hacemos habitualmente para los que seáis nuevos, lo de leer viñeta por viñeta, pero es que hay partes que yo creo que merecen... La conversación del Gorosi es brutal, Jan. Exactamente, o sea, esto es que va. Los problemas se encadenan y todo eso ocurrió desde que apareció Nika. ¿Casualidad o inevitabilidad? No obstante, Imusama no debería salir del castillo de Pangea. Podemos enviar a los almirantes del cuartel general de la Marina a Elbaf. Y el otro dice, el Venus Yoru, no, este se va... Venus Yoru. Dice, sí, no, con los incidentes que están ocurriendo ahora mismo ya estamos al límite. Ojo, porque están con los huevos de corbata, si te digo la verdad. Totalmente. En ese caso, iremos nosotros de nuevo. Warcuri, esto ya no es una simple coincidencia. Orgullo, dignidad, ambición, orgullo personal. Deséchalo todo ahora mismo. Eso yo... Cuando lo estaba leyendo decía orgullo, dignidad, eso se lo estaban diciendo a Warcuri. Sí, o sea, lo que le están diciendo a Warcuri es olvídate de quién eres, de todo lo que te crees que eres, porque aquí hay mucho más en juego que tú. Sí, correcto. O sea, hay cosas mucho más importantes aquí que tú. Correcto. Eres un minuto en esto. Correcto. Ahora vamos a hablar, Ahora cuando lleguemos al final hablaremos de todo esto, de qué es lo que creemos que puede suceder o qué es lo cada uno de nosotros y todo, porque por eso. Vamos un poquito a continuar si no te importa, Jan. Imusama aparece por aquí ya otra vez de nuevo. Todo era inevitable. Por cierto, esto cuando llegue el día del anime, espero que la voz la cambien, ya la distorsionada voz esta, y pongan su voz original. Volveré aquí, la primera que nos traen a Sebek. Hostia. Vayan a buscarlo. Fíjate lo que te digo, que es curioso que no te ponen al rey de los piratas, sino que te ponen a Sebek como por delante de él en el tema de recuerdos, Ojito con eso. También. Pero porque yo creo que tiene que ver más con un tema de orden histórico. También, Ojo. También. Vayan a buscarlo. Neptune. Parece que le ha nacido una hija. ¿Han robado la Akuma no Mi? Jan, aparece Shanks en el papel. ¿Qué se oculta en Elbaf? Aparece el rey Harald. Hemos investigado, por cierto, otra cosa también, una de las incógnitas que traíamos del capítulo anterior era sobre lo de los barcos y aquí nos confirman que es Loki. Hemos investigado al capitán del barco pirata en la niebla. Su nombre es Loki, el hijo de Harald. O sea que por lo tanto, sí, confirmado, Loki salió al mar durante una temporada. Así que ahí es lo que más dudas me está creando con respecto a Shanks. ¿Cómo pudo...? ¿Por qué le tuvo que frenar, ¿O qué es lo que él vio para poder hacerlo? ¿Shirohige lo protegió? ¿Quién es ese tipo? Monkey D. Luffy. Y ahí aparece Luffy, el pobrecito, anda que me le sacan de otra forma, ¿sabes? Me le sacan aquí en medio hecho papilla. ¿Quién es ese? Marshall... Porque yo creo que fue un momento interesante por la relación que había entre Shirohige y Luffy. Sí. Ojo. ¿Quién es ese? Marshall D. Teach. Nefertari D. Lily aparece por aquí de lo que se habló. Joy Boy, David Jones. ¿Van a seguir atormentando mucho más a Mu? Cuando aparecen todos rotos. Mu quiere a Vivi. Se queda ahí Vivi. Ya ha comenzado desde hace mucho tiempo. Y Musama. Y ya empieza a abrir el portal. Me encanta. Ojito con esto. Lo primero, vale que vaya por fases. Pero aquí vamos a ir luego con las teorías porque ese nombre final que aparece de Vivi, yo tengo mi propio de qué pensar, que yo creo que coincido con muchísimas personas con eso. Ya ha comenzado desde hace mucho tiempo. Mu les deja a cargo de la Tierra Santa. Y Musama, pero si usted desciende al mundo inferior,
No tenemos autoridad para detenerle, pero Imusama, si abandona este castillo, él lo sabe mucho mejor que nosotros. Se ha preparado para ello. Nada puede detenerle. ¡Puah! Y de repente hace esa desaparición así a modo de Sunkanado o como se diga de Goku. Sunkanido, sí. Eso es. Gracias, menos mal de que tengo aquí a Jan, dando siempre mi punto de vista. Y dice, no, chaval, que eso para mí era el teletransporte, o sea... y si eres sigue catalán, siendo. El cambio de joke instantáneo. Y sigue siendo. Es lo único que te puedo decir. Sí. Mira, Pedro dice que ya tiene claro por qué quieren a Vivi. Pues al final del vamos a empezar a verlo todo. Guárdatelo ahí también, igual que la pregunta que has hecho antes, Pedro. Ahí te hay que seguir un poquito más, porque es que es... Sí, vamos a continuar si queréis, y ahora ya vamos de lleno con todos vosotros a los comentarios, de verdad, que todos los comentarios ahora ya se van a empezar a leer y tal, pero es por avanzar. Siguiente viñeta que llegamos, Nuevo Mundo del Buff. Harrudin, Stansen, Reino del Sol, Aldea del Oeste. Uno de los demonios estaba intentando volver a unirse. Wow, estos bastardos están de coña. ¿Aún está vivo en ese estado? Mira, es como un imán, da escalofrío, me encanta. Esa escena, tío, o sea, me estaba partiendo el culo cuando lo estaba leyendo. Porque es que fíjate lo que le dice, no, es que la que da miedo eres tú. Mira el muñequete. O sea, la que da miedo eres tú, ¿sabes? Hostia, es que, tú imagínatelo, o sea, es como... Sí. Ger, ¿verdad? Recordaré tu nombre. Juro que te haré sufrir una muerte atroz. Quiero que veas esto también. Boom, boom, aquí sonando pues eso, el tema del corazón. Zoro aquí pensando y dice, un corazón de acero, ¿será que? Y aquí, otro de los puntos clave. Si destruimos esto, no podrán volver a recuperarse. Y el otro como, ostras, que me habéis pillado, me habéis hecho la buena pillada. Exactamente. Y no es por nada, pero tú como experto en Dragon Ball que eres, ¿no te recuerda esto un poco a cómo se regeneraba Cell de cierta manera? Porque decía que había un pequeño núcleo que era responsable de regenerar todas sus células. Correcto. O sea, en cierto modo me recordó a eso. Lo que pasa que es que además, el tema de Cell es que una única célula regeneraba el cuerpo entero. Exactamente. Aquí es el corazón, por lo que veo. Que mientras esté intacto el corazón, todo lo demás. Y esto que dice que parece de acero es... Uno, yo creo que es por el tema de Mu, que le hace como un caparazón. Y espérate que no pudiesen como con el propio haki hacer un haki de armadura también al propio corazón, ¿eh? Podría ser, pero ojo, ten en cuenta que el haki como tal nos lo pone en negro a nosotros para que lo veamos. Sí. O sea, el haki es invisible. Cierto. Entonces, claro, si es un corazón de acero, yo creo que es acero y ya está. No es que esté con haki de armadura ni nada de eso. Tal cual lo están diciendo. Sí, sí. O sea, me da esa sensación. Pero oye, aún así, es que me parece una puñetera pasada. Totalmente. Cerca de la escuela, Morsa. Aguantad. Usopp, Brook. Sus huesos están rotos. Lo transformo en un cyborg. También aquí. Claro, eso ahí me ha dejado como, pero vamos a ver. ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a hacer como hiciste tú contigo mismo? O sea, ¿cómo va el tema? Que por cierto, no es por nada, pero un Usopp con implantes cibernéticos, yo pagaría por verlo. Sí, totalmente. ¿Dónde está Chopper? También preguntando Jinbe. Luego lo que vemos lo siguiente es a Killingan. Sí. Nunca olvidaré tu nombre, Sanji. Vamos, di tú mi nombre. Lo olvidé. Increíble. Me la pela. Lo olvidé. Luego, por otro lado, vemos aquí, pues eso, el cuerpo de Gunko, que está totalmente congelado. Y seguimos con las siguientes imágenes. ¿Por qué la escuela está completamente congelada? En realidad es su energía térmica la que ha sido absorbida. Qué mala suerte, hasta la comida del comedor está congelada, es asquerosa. Hay que guardar algo para Usopp y los demás. Empieza por... Sí, antes que te... Fíjate lo que acaba de decir. Su energía térmica ha sido absorbida. Es decir, me parece una burra... Porque esto lo está diciendo Lilith. Sí. O sea, está hablando del tema de cómo absorbe energía. No es que congele, sino que lo que está haciendo es absorber energía. Es diferente, y aquí es un punto que me encanta porque hasta en eso ha pensado el cabrón de Oda, en que la energía como tal es movimiento y que si le quitas la energía térmica a algo, se congela. Es decir, no es que haya echado hielo,
es que ha robado por completo la temperatura. O sea, es una tontería, parece una gilipollez, pero si has visto Tenet, te das cuenta de la diferencia que hay entre la transmisión de energía, la pérdida de calor y cómo algo se puede congelar si se invierte. O sea, aquí está, fíjate con qué poquito un friki de la ciencia como yo puede flipar. Exacto, totalmente. O sea, es una puñetera magia. Es la magia de Oda. Continuando con esto, dice que hay que guardar algo para Usopp y los demás. Fíjate que mientras está Luffy comiendo tirado encima de una bola de... te iba a decir una bola de mierda, pero bueno, da igual, comiendo lo que sea. Y le está diciendo también Loki, empieza por volver a la normalidad. Me gusta porque estos dos están recuperando energías también. Sí. Yo creo que es para lo que se avecina. Dice, Loki, la persona que congelaste hace un momento está muerta. Está congelada pero no morirá por eso. Pero solo él puede derretir ese hielo. Descuida, no se va a ir a ninguna parte. O sea que el Ratatos debe tener también un poder como de congelación muy tocho, Jan. Claro, es lo que te digo. Creo que Ratatosk no es tanto que tenga poderes elementales, rayo, fuego y tal, sino que es manipulación de energía. Sí. Por eso te decía que la energía térmica había sido absorbida y cómo la luz, la electricidad, todo, la transmisión de energía puede hacer la Ratatosk de esa manera. Eso es. O sea, me parece... Por eso te decía el punto de la conversión y la transmisión de energía. Porque si solo el Ratatosk puede derretir ese hielo, significa que Ratatosk solo puede él hacer que esas partículas del hielo se muevan para poder derretir el hielo. O sea, es que me parece que va... A lo mejor bueno, ya sabéis que yo lo de la fuma no me lo llevo al día, pero me parece que es un puntito más de lo que vienen a ser simples poderes elementales. Sí, totalmente, Jan. Bueno, aparte de esto, hablando de poderes elementales y tal, lo siguiente que vemos es cuando ya viene la abominación. Por aquí se sorprende Nami. Zeus lo mismo, porque algo ve que el tiempo, el clima está cambiando de repente, dice... y meten aquí un hastiazo cojonudo. Rayaco. Dice Morenito que capitulazo el de esta semana completamente. ¿Qué pasa, Morenito? Un rayaco, vete tú a saber qué narices es esto, ¿sabes? Porque esto me recuerda... Esto es como el apocalipsis. Todo el mundo sorprendido dice, ¿qué es eso? No es simple humo negro. Esto en versión anime va a ser... O sea, acordaros de esto porque creo que vamos a ver cine. Fíjate lo que te digo. Si dice, ya de la invocación del Gorosei era la hostia. Pues imagínate esto con el sonido de que te ponen el sonido de fondo y tal, y de repente llega esta imagen. O sea, el cielo, el Abyss se abre por el cielo, no se abre por debajo, como hemos visto. En el suelo, tío. Exacto. Y además las 5 columnas del pentagrama. Eso cada es. una apuntando a un extremo. Y cómo esto influye, ese poder maligno, influye en el propio Elbaf, que vemos un poco más abajo. Flipas. Eso es. Y fíjate lo que te digo, aquí, cómo nos lo están mostrando y luego vamos por el otro lado. Ojito con el detalle Sí. Dorón, aquí como sonando también, fíjate que es como un ritmo, seguramente va a ser un ritmo similar al que veamos con el Gear Fight de Luffy. Por eso yo voy a seguir recalcando y voy a seguir diciendo... Ahora lo veremos cuando lleguemos aquí a la parte final, pero vuelvo otra vez a puntualizarlo. Las Akuma no Mi versus Kami no Mi, y yo creo que cada día se está medio más demostrando. Principalmente vinieron las famosas Kami no Mi, y llegó este ser que creó la Akuma no Mi, y a través de eso ya empezó a meter la mentira a todo el mundo que consumían Akumas no Mi, cuando realmente son las Kami no Mi. Exacto. Yo tengo esa sensación, sinceramente. Pues eso, bueno, lo que estamos viendo aquí, las siguientes imágenes, cómo las casas van obteniendo una forma como de diabólica, así mientras están bailando, pues eso, a un ritmo que ni tan siquiera yo ahora mismo sé, no sé qué narices era ese ritmo. Dice incluso... Momento parida intrusiva, ya sabes. Si habéis jugado al patapón en algún momento, por alguna razón, cuando estaba escuchando el dororo, dododón, o sea, yo estaba escuchando en mi cabeza la música del patapón, cuando haces... el don dodón, que empiezan todos los monitores don dodón dodón. O sea, te juro que me sonaba eso en la cabeza. O sea, sí, flipadita de las mías, pero he jugado muchas cosas. Ya fíjate esto lo que está diciendo además a Zumbawe por aquí, y fíjate lo que te digo.
estamos con los sonidos, pero es que a mí me encantaría escuchar otros sonidos. Y son el sonido del like, el sonido de la suscripción. El sonido de la suscripción, si hay alguien que no está suscrito por aquí, acuérdate, Imu está descendiendo ya de esos cielos que en realidad viene del inframundo y sería un acceso en realidad, pero que sepáis que está viniendo aquí Imu. Y hablando de llegar, Cross acaba de llegar también. Acaba de llegar también Cross. Recordar el like, súper importante para que lleguemos a mucha más gente. Vamos con ese YouTube también subiendo arriba de 20 usuarios. Ojalá un día esos 20 se convierten en 2 millones. Pero a lo que vamos con todo esto, si hay alguien por aquí que no se ha suscrito al canal, botoncito de suscripción en YouTube que no cuesta absolutamente nada. También dale un like, para eso ya va para todo el mundo. Y recordar ir para Twitch. Estamos también haciendo multi-stream en Twitch, así que darle cañita por ahí. Recordar, descripciones también las encontráis dentro de aquí del propio directo de YouTube. Comunidad en Discord también la tenemos. Si no funcionase por lo que sea me lo decís y os mando el enlace también por privado. Así que venga, a darle cañita entre todos y vamos a continuar con esto, con lo que viene, que dice incluso los árboles del bosque están usando su poder otra vez. O sea, están flipando todo el mundo qué es lo que está pasando. Porque es curioso, porque aparecen las caras, aparecen caras demoníacas, aparecen también formas de alas. Eso es. Alas demoníacas. Que decía por aquí Adam que Kami y Nomi se conocen. O sea, no es que se conozcan o se haya dicho como tal, sino que nosotros creemos que las Kami y Nomi son las de los dioses que se mencionaron en Skypiea. Exacto, las verdaderas frutas, las frutas originales. Lo que pasa que luego se crearon la Akuma no Mi, que viene siendo, por ejemplo, Mu. En este caso, la original, la Akuma no Mi, y detrás de todas ellas ya se empezó a meter ese legado o esa leyenda que todo el mundo consumía Akumas no Mi, que eran frutas demoníacas, frutas, pues eso, del diablo. Y realmente, seguramente, dentro de todas esas estaban también las Kami no Mi. Como seguramente no solo la de Luffy, sino estaremos viendo, por ejemplo, la de Law. Yo creo que eso me parece que es una Kami no Mi también. Podremos ver seguramente la de Loki. Yo pienso que la de Loki puede que sea una Kami no Mi, etcétera. Yo creo que son zoan mitológicas, fíjate lo que te digo. Claro, pero a ver, ¿por qué zoan mitológicas? Pues porque son frutas que pueden tener un alma antigua dentro. Es decir, normalmente, y seguramente sean las Ito-Ito, ¿qué quieres que te diga? Porque ya hemos visto que todo el tema de dioses y tal eran Ito-Ito. Sí. O sea, como ya dijimos, la fruta del dios del bosque de Chopper, la Ito-Ito modelo Nika de Luffy, la Ito-Ito modelo Buda de... Joder, ahora me he olvidado de Sengoku. O sea, entonces, claro, quiero decir... Todas las mitológicas de dioses yo creo que tienen que ser una Ito-Ito. Sí, a ver, sí. Bueno, a ver, si es un dios mitológico como el dios de Dragon, pues es otra cosa. Sí, veremos a ver lo de Dragon también por dónde sale. Si es el dios Amaru, si es un dios animal, venga, vale. Veremos a ver por dónde sale. Bueno, luego lo que continuábamos también con lo del tema de las viñetas. Luego, curiosamente, después de los famosos Dororo, estos que aparecen y todo esto, aparece ya el sonido de Dadadan, que yo sepa, la última vez que veíamos eso con el tema de Dadadan, era algo parecido a lo de cuando se presentó el Gear 5. Exactamente. Un momento, dice Morenito que quería decirnos que hay un canal de YouTube que subió el sonido de cómo apareció Imu y que está muy chulo. Pásalo. Pues sí, pasa el nombre del canal. Si estás en Discord, ponlo en Discord. Si no estás en Discord, ya te puedes estar uniendo. Igual que todos los que no estéis, aunque eso le corresponde decirlo al Capi. Pero sí, pásalo. Dice, me cuesta creer que Oda cambie los nombres a estas alturas. Vale, y ahora, Iván, yo, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Y entonces, ¿por qué Oda, lo que viene siendo por ahí en torno al 2019 más o menos, cuando conocimos el Gear 5, ¿por qué Oda después de 26 años o 27 o los que llevaba de todo el manga, te cambia una Gomu Gomu por una Ito-Ito? No lo hizo. Bueno, no lo hizo. Más bien, perdona, cambió lo que viene siendo la forma de una Paramecia por una Zoan. No. Si tú coges un libro antiguo que había de las frutas de todo One Piece, ya en ese libro se decía que la fruta de Luffy era una Zoan, no una Paramecia. Pero ¿cómo te la presentaban? El cabrón de... No, te la presentaba, te ponía... Pero me refiero, cuando hemos estado a los inicios de One Piece, ¿cómo te presentaban a Luffy? Como la Gomu Gomu. La Paramecia de goma, sí. Ya está. Veamos... Que se pueden cambiar el nombre de las cosas. ¿Cuándo te han oficializado? Claro, ¿cuándo te han oficializado realmente esto? En el arco de Wano.
Exacto. Ahí te lo dejaron bien claro, que era una Ito, una modelo Zoan mitológica. Punto. Ya hizo ese cambio. ¿Ves? Dice, no lo hizo, lo que pasó es que siempre la llamaron mal. Nunca existió la Gomu Gomu. Claro. ¿Y qué, Pues qué podría pasar con una estaba Akuma no Mi? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Exactamente. Que es lo que es una de las cosas que también nos están diciendo mucho. Quien vence es quien puede modificar la historia. Lo que decía Doflamingo, que aquellos que ganan las guerras son los que escriben la historia. Sí. Dice que ese libro no es Claro, canon, Jan. Te está diciendo. Canon Misper. Bueno. El de Martín dice, Imu es satánico, totalmente. Bueno, y aprovechando, venga, para no que vamos ya a ir directamente con todos vosotros por aquí por el chat, vamos a lo que viene ya. Esta presentación tan pedazo de fabulosa, a mí se me estaban poniendo los pelos de punta según estaba leyendo esto. Yo estaba diciendo, los pelos. o sea, yo estaba diciendo la que se viene encima. Yo sinceramente se me pusieron, o sea, no me lo podía creer. Decía, a estas alturas ya por fin, o sea, de verdad, o sea, no va a pasar. O sea, yo decía, ¿va a pasar de verdad? Y efectivamente, ya ves que sí va a pasar. Lo primero, impacta. Cuando impacta Mu, ¿qué es lo que suelta? Un haki del conquistador debe ser tremendísimo también. Que a todos, pues eso, los dejó. Mira a los niños. De lado, eso es. Fíjate que es muy curioso que date cuenta de una cosa. La fuerza de Chopper, tío. Un haki del conquistador tan potente de Mu y date cuenta cómo está también con Zoro. Pero ahí es como decir, ¿es realmente un haki opuesto a lo que puede tener Chopper? Porque me vuelve a dar lo mismo. Es decir, dices, ¿por qué alguien como Chopper, que supuestamente no es tan fuerte, está ahí solo sorprendido? Sí. Sí. Por cierto, lo que decías de Whole Cake, totalmente, 100%. A mí los árboles también me recordaron muchísimo a eso, a Whole Cake. Otra de las cosas, ¿ves? Una cosa que a mí, no es que no me gustase, porque también me gustó, pero me hubiese encantado ver a la cara de Luffy, o sea, a ver a Luffy bien, al 100%, ver cuando de repente llega Mu. Yo creo que el próximo capítulo, creo que vamos a ver a Luffy ya cambiado de, ya estoy bien. Después de percibir este haki, ¿no? Pero me hubiese gustado, no sé, como verle con su cara ya bien de, cuidado con lo que viene aquí, ¿sabes? Sí, de ¿quién es eso? Eso es. Bueno, lo que estábamos con esto, dice Loki diciendo, viene del castillo, oye, este haki es el de antes. También, curioso con eso, dice, interior del castillo Aurus, sala del rey. Ah, aquí con quejas. Que ya vamos a empezar a hablar de esto. Y pero de repente... Es que hay una cosa que dices, este haki es el de antes. Es decir, yo creo que ahí Luffy no se sorprende tanto porque es un haki que ya ha percibido. Eso es. Lo que hace es que en este caso estaría diciendo, vale, lo he visto ya, pero ahora es mucho más bestia este haki de aquí. Eso es. O sea... Te preguntan por aquí si el Discord que dice que no está en Discord y que lo pasa por aquí. Sí, pásalo por aquí. No te sí, pásalo por aquí, eso es. Sí. Bueno, vamos un momento con esto que ya vamos a ir al final y ya nos vamos a poner a hablar, pero de lleno. Sí, con esto. Que, hostia. Lo primero, aparece Mu. Y una de las primeras cosas que vemos es a un Mu un poco debilitado por ese cambio. Por ahí, ya de esa famosa teoría que hablábamos de no puede salir del patio de las flores. Exacto. Tracatrá. Uno de los ejemplos de no puede salir del patio de las flores por eso. Ahora también hablaremos un poco. Total, que suelta como un gapardo de sangre de besero o de algo raro, que lo suelta y de tal fuerza que tiene ese gapardo, hace una explosión enorme en el castillo. Vemos cómo se va como desfragmentando, ¿sabes? Está haciendo aquí un poco un expediente Warren por aquí, que empieza ahí como a crujirse. Ojalá, tío, que esto realmente en el anime dé un poco de terror. A mí me encantaría que dé ese punto de terror, sinceramente. Y dice, ¿quién hay allí? Todos sorprendidos de qué es lo que se viene y me cago en la puta de oros, tío. Hablando mal, lo siento mucho, pero es que los pelos de punta porque después de toda esta presentación, flipando por aquí. En los caminos que Kishidan, Ondai, gran señor, dice, no puede ser, está aquí en persona, o sea que ni se lo creen. Oye, en lo alto del castillo hay alguien, se ve una silueta de ahí alguien. Y aquí viene una de las cosas que dice, fundador del gobierno mundial, uno de los primeros 20. Habilidad, Akuma no Mi, fruta del diablo. Y vemos esta pedazo de imagen. Y luego vamos al lado, aquí. Y aquí se va a quedar ya para el resto de directo esta imagen. Sí, deja aquí al papucho. Porque esto es flipante.
esto es flipante. Vamos a ir empezando. Vamos a ver. Presentación. Imu. Imu, Yang, Imu, Zemak, Imu, ya está presentado la cosa. Si no habéis dado Bien. un like y suscripción, os va para vosotros. Eso es. Y dejad. A ver. Sí, Kobe es hijo de Shanks, ¿vale? Ya está. O sea, que es que acabo de ver por ahí un comentario. Capullos. Pero es así. Y el día que suceda, ¿vale? Eso es. O sea. Bueno, venga, vamos con ello. Aquí, lo que se viene. Lo primero. Una de las cositas que tenemos con esta famosa imagen de Mu. Vemos el tema de los ojos con ese aura que lleva. El tema de los 20 reinos. ¿Por qué se ve a Mu así como debilitado? Vale. Lo primero, yo creo que aquí está una de las teorías mías para completar su ciclo, es decir, para completar su fuerza máxima que tiene, es con Vivi. Yo creo que es con Vivi. Necesita a los Nefertari. Por eso Bien. la D, por eso yo creo que es de la importancia de la D, que debe tener mucho que ver con esto, que Sí. necesita un D para poder cumplir ese objetivo máximo de tener la máxima fuerza. Necesita renovar su cuerpo. Eso es. Mucha gente también se está hablando de que esto es la forma híbrida suya, que no es la forma real. Yo pienso que necesita, yo creo que también que es una forma híbrida. Esto es lo del pacto de ratas, que por algo también se hablaba de lo de Sebek, de lo del rey de las ratas, esa famosa teoría de que se han juntado entre todos. Y yo creo que fíjate lo que viene aquí, que por eso no puede salir también del patio de las flores, porque una de las maldiciones que tiene es gracias a Joy Boy. Que no le deja salir por eso, ¿no? Exacto. Yo creo que Joy Boy fue quien separó ese último cuerpo con el haki suyo, con el poder que tenía. A ver, no sé si separarlo porque eso sería demasiado rollo Vegeta, ¿vale? Con la partición de almas que le hizo a Moro, pero similar. O sea, similar en ese aspecto, pero es que yo le veo tantas cosas distintas a este diseño de Imu, Eso y es. muchas de ellas las hemos hablado ya, que es que me parece una puñetera pasada. Y lo que te decía antes, que si no le doy el 10 a este capítulo es porque no nos deja ver suficiente el diseño de, por ejemplo, los escudos que tiene Imu aquí arriba, en la parte de arriba que tiene él, que me juego un testículo y seguro que no lo pierdo, a que esos simbolitos que tiene en la parte de arriba son todas las familias, rollo la Manmeyer, Killingham. Totalmente. Eso Son. de ahí. Aquí sí que, por ejemplo, le voy a dar ese ¿cómo decirte? Ese famoso a lo que estaba comentando a Zumbaway con lo que decía con lo de los 20 contratos. Exactamente. Por cierto, L. Martinma, que está por ahí, sí, puedes soltar la teoría que quieras. O sea, no hay problema. Exacto. Que por cierto, si es la primera vez que vienes por aquí, ya sea suscripción, un likecito, te unes al Discord, o sea, pero aquí leemos todo. Tardamos, pero leemos todo. Aritza Valeji también dice: hola, Buenas, bienvenido, Aritz. bienvenida. No sé. Pues eso. Que como continuamos con esto, Zema mueve para que se vean bien las dos figuras. Vale, a ver, voy a intentar darle A un ver si- poquito. Es que es un poco complicado. Deja A ver al si maestro, así que él se puede sabe. ver un poco mejor, ¿vale? Las dos imágenes. Pensad que quiero tener por un lado la cara de Mu, y sí, lo que dice Pedro, yo creo que aquí se confirma también lo que viene siendo Mu es un hombre. Es un hombre. Sí. Ujú. ¿Tú piensas que es una mujer? No, yo creo que es hombre también. Ah, por cierto, decía Martín que ya le había dicho que para él Mu es el diablo original que creó la Sakuma no Mi y utiliza como recipiente a Lily. La forma real es el demonio del mural. Félix Paredes por sí. aquí, muy buenas. Gracias, Félix. Ahora te lo comentamos. Pero sí, a mí me da la sensación de que en este aspecto Imu es un hombre, pero no solo eso. O sea, a mí me da la sensación de que si le llaman el rey de las ratas es porque es una, ¿cómo decirlo? Una amalgama de todo lo que eran las almas de los otros 20 fundadores. Sí. O sea, tiene que haber una cosa tocha aquí con este personaje. Un momentito, continúo hablando porque voy a ahogarme un pelín. Vale, lo primero, yo lo que pienso es la debilidad de Mu, que la debilidad en estos momentos que tiene Mu es que le falta un cuerpo, que le falta Vivi. Ay, ya está. Falta Vivi por ser completado. Yo creo que por algo tanta importancia se le está dando muchísimo a esto con el tema de Vivi.
Yo creo que menos mal que salió también de allí de Pangea. Por ese lado tenemos eso. Luego tenemos que yo creo que todo esto fue porque algo hizo Joy Boy, como en esa batalla que se reflejó en aquel momento. Luego, aquí se ve el tema de lo de las traiciones. Tuvieron que reunirse los 20 contratos, pero fíjate lo que te digo, Jan, que incluso me atrevería a decir que pudieron ser hasta engañados. Les hizo un pacto. Oye, exacto, pactar conmigo que os traeré tal, y luego los engañó, como el mismísimo diablo. O Sauron. O Sauron, totalmente. Eso claro. Es. O sea, a ver, a mí me da la sensación de que realmente él dijo, vamos a fundar esto, vais a hacer un pacto conmigo para crear este gran reino formado por las 20 grandes familias, me vais a deber pleitesía y solo os cobraré un módico precio, que es eso una parte de vuestro alma. Eso es. O sea, o parte de vuestra vida, llamadlo como queráis, hacer el pacto. Que es un poco lo que decía Zimbabwe, que realmente tiene 20 pactos. Y creo que en gran parte es eso de ahí. Esas 20 familias hicieron estos 20 pactos. Eso es. Ahora, también hablando del tema de por qué parece que está jodidísimo. O sea, a mí da la sensación de que lo que es la saga de las flores tiene que tener algo que lo mantenía vivo, conservado, por así decirlo. O el propio castillo de Pangea. Más bien. Por eso esa sensación de decir, vale, te mantienes ahí, no puedes salir porque en cuanto te vas, estás jodido. Porque le hicieron una propia maldición, Jan. Joy Boy. Yo eso creo que Joy Boy se lo hizo. No sé si fuera Joy Boy o sería lo que no era el reino antiguo. Alguien del reino antiguo o varios del reino antiguo entre ellos. ¿Sabes qué es lo que te digo? ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que si te das cuenta, de Mu no hemos visto nunca temblar cuando ha ido mencionando a nadie. Pero del único al que se puso de rodillas y se aterrorizó fue cuando sintió el haki de Joy Boy de nuevo y cuando además, de hecho, le habló ese propio haki a lo que viene siendo a Mu. Por eso te digo que en esa batalla algo tuvo que ver o Joy Boy hizo algo para poder mantenerle en el patio de las flores. Y por eso luego también vinieron los experimentos con el tema del zafiro azul, etcétera. Qué casualidad, que un zafiro azul es parecido también, que es una tontería, podría ser al pelo de Vivi. Sí, es verdad. ¿Por qué sería? Algo que tenga relación con eso. Y bueno, lo que estoy también leyendo por aquí es que decís con el tema de arma ancestral de Arabasta. Pero yo creo que no. Yo creo que no tiene nada que ver con ello. Yo creo que Vivi es por el propio linaje que tiene. Por eso quiere conservar la foto y necesita ese cuerpo. Porque yo creo que necesita un pacto con Vivi para completar, para hacer el ciclo completo. Recordar que también estamos hablando de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Y siempre va por ciclos. Las cosas se repiten. Entonces Mu querrá repetir o querrá intentar absorber ese cuerpo o utilizar ese cuerpo para así completar absolutamente todo el círculo, poder salir de Pangea y así sembrar el caos en el mundo entero y ser rey del mundo completo. Claro, a ver, decían por aquí que no puede salir del castillo. Decía Iván que en este capítulo específico dice que no puede, dice que no debería. Ojo, a mí me da la sensación, como os digo, que el castillo mantiene, digamos, la energía de Imu, del cuerpo original de Imu. Eso es. Y que lo mantiene medianamente, ¿cómo decirlo?, estable. Y que en el momento en el que sale empieza a sufrir este daño. Lo cual, menos mal, porque si no, yo creo que aquí si Imu tuviera todo su poder, ya habría reventado el buff entero. O sea, se ha ido allí porque es un personaje muy, muy poderoso, lleva mucho tiempo siendo lo que es, y en ese aspecto dices, agüita con él, mucho cuidado y va a reventar a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, creo que dicen, no debería salir porque está débil, para lo que suele ser usted, está débil, señor Mu, y si va para allá, lo más posible es que siga debilitándose. ¿Vale? Entonces, creo que por eso está diciendo Imu, voy a salir aquí, porque si elimino a estas personas, no me van a impedir, entonces, hacer lo que yo quiero hacer. Capturar a Ivy, intercambiar el cuerpo con ella, porque es una Di o una Nefertari. Si ya tuvo el lío que tuvo que tener con Lily, porque yo creo que aquí hubo lío interesante entre el Imu de la época y Lily, a mí me da la sensación que necesita ese cuerpo de Vivi sí o sí. Sí. Sea por el linaje, porque la familia Nefertari es alguien que perteneció al reino antiguo y luego desertó. O
sea, como una forma de castigo a los Nefertari. Eso es. Cada X tiempo tenga que hacerlo. Eso es. Y de esta forma lo que tú dices, seguir completando ese ciclo de resurrección. Tengamos en cuenta también el componente religioso que suele haber en One Piece. Sí, correcto. A mí da la sensación. Por cierto, lo que está diciendo Félix sí era algo que queríamos comentar también, que dicen, se dan cuenta que Imu es gigante y sí, también aparece con un tamaño mucho más grande del que nos podemos imaginar, ¿eh? O sea que también ojito con el tamaño que va a presentar. Ahora vamos a hablar de qué es lo que creemos que va a poder hacer Mu allí en el BAF. Luego también lo que estaba diciendo Aritza, que estaba diciendo con lo de la teoría del patio de las flores. Por un lado... Perdón, es que hay un comentario que dice, ¿qué veis? ¿Porro Pis? Pues claro. ¿Quién? Aritz dice que se ve más Porro Pis. Pues claro. O sea, vamos a ver. Pero tú qué te crees, pero si lo de teoría fumada es cosa nuestra. Hombre, claro. Por eso, nosotros somos las Fuma no Mi, modelo mitológico. Dicen que ¿por qué no utilizó a Cobra? ¿Son misma familia? Sí, pero no es lo mismo, digamos, tener el cuerpo de un viejo decrépito que el de una jovencita lozana y fresca. Exacto. Y a lo mejor el linaje es que lo necesita por el tema de las madres, no de los padres. Precisamente, lo que estábamos viendo que al principio era Lily. Eso es. Lily es Nefertari di Lily, es la primera clave que vemos. Y luego Nefertari di Bibi, entiendo que sería así, ¿no? Se podría llamar, que sería la otra. Dice, grande, gracias por leer, para nada. No nos des las gracias por eso. Nosotros es lo que queremos, interactuar porque es lo que mola. Es que nos encanta. Eso Decía, dice Félix, ¿notaron que Garlin no estaba preocupado? Más bien quería que fuera Elbaf. Yo creo que eso es plan de traición. A ver, Félix, y a todos los que estáis aquí, no sé el tiempo que lleváis por aquí, pero hace ya un par de... Bueno, hace años, ¿no? Hace un par de años dije lo siguiente. Figarland Garlin, Samrock y Shanks Garlin, todos ellos tienen un complot para derrocar al gobierno mundial y ponerse ellos como la familia dominante. Y todo ello es en base a conseguir el One Piece y derrocar a Imu. Sí. Así en resumen. La teoría es mucho más elaborada, pero te puedo resumir que eso es un poco lo que tenemos en mente. Bueno, lo que tengo yo. Aquí CMAC tiene sus cositas propias. Mira, pues como una de las cosas que gracias a Zumbaway que me lo has recordado. Somos ahora mismo 21 personas, que en este momento estamos entre 22, 23, así, y solo veo 14 likes. Así que venga, dándole ese like, o si no, mirar, que está Imu ya aquí presente, que yo no lo digo yo, que es que os va a llegar a vosotros y os va a hacer un Domi Reversi del copón, así que darle cañita, venga, vamos, eso, si hay alguien por aquí, ahora que estoy viendo gente nueva por aquí y no me ha saltado ni tan siquiera esas suscripciones, así que venga, darle cañita con esa suscripción que no cuesta nada, un botón de suscripción y os unís aquí al camarote de Roger a pues eso, pues teorías y las fuma no mi a tope que siempre... Como lo que dice Iván. Eso es. Kobe es hijo de Shanks. Sí. Kobe es hijo de Shanks. Sí. Kobe es hijo de Shanks. Es la teoría que tengo yo propia, ¿vale? Porque no es normal primero el color de pelo que tiene, que es la mezcla del rojo y el blanco, como era la hija de Shanks en One Piece Film Red. Venga. ¿Vale? Y no es normal que un random tenga esa, ¿cómo decirlo? Esa proyección, que tenga el haki que tiene y que sea Shanks con peluca rosa sin ser el hijo de Shanks. Mira, vamos un poquito también con ahí temas... Está Aritz con otro suscripción, eso, perfecto. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos un poquito con esto. Dice, Imu usa los tipos de cuerpo físico y sombra como una logia intangible. Uy, Jan, logia intangible. No, a ver. Vale. Esto... ¿Por qué se ríe aquí mi colega CMAC? Porque tuvimos un debate con otro creador de contenido que él decía que los cuerpos de los usuarios de Logia no podían sufrir daño, ¿vale? Mentira. O sea, honestamente, si tú a un Logia le pillas desprevenido, le haces daño, ¿vale? Y eso lo vemos cuando a Smoker se le cae un helado en el pantalón y no atraviesa, ¿vale? O sea, los Logia no están en permanente estado de intangibilidad. ¿Bien? Pero... que utilice una logia, yo creo que no. O sea, creo que lo que realmente utiliza Imu, lo que hemos visto hasta ahora, eran proyecciones de su poder, ¿vale? De ese haki que él tenía. Un haki que casi podría considerarse sólido. Pero, ahora sí que estamos viendo un cuerpo físico real de Imu como tal. Un momento con esto. Dice, os voy a decir una que no lo esperáis. ¿Soy el único que se ha fijado que en la capa hay una bandera pirata? ¿Será la primera bandera pirata en la historia? Y si fuese así, Royal lo dijo hace mucho. ¿Dónde? Lo de la bandera pirata se refiere a esto, entiendo. Ah, eso es...
a esto. Pero esa es la marca que le puso a Harald, ¿correcto? Sí, porque me da la que le sensación puso que esa es también la a señal Killingham. Y Eso Killingham es, también la tiene. Eso yo creo que es la sensación, su marca del Pacto Profundo. Sería su sello personal. Eso es. Vamos, Entonces, mira, también sí, un sí. poquito también por dar menciones. Ahora que esas explicaciones las vas a dar tú mucho mejor con el tema de el ojo. Bueno, ¿Eh? vale. Vale, pero bueno, aparte de todo esto, dice... Imu es cuerpo físico y no físico. No es que sea logia. No, completamente. A ver. No, lo que he dicho es proyección. Eso es. ¿Vale? A Imu lo derrotarán con las cadenas de Kairoseki del inframundo. Dice, Luffy muere y pierde la fruta. Ostras. Hola. Oye, o sea, lo de lanzarle cañonazos rollo de Kairoseki sería la leche, ¿no? Sí. Buah, ¡pipa! Sí. O sea, A ver. Vamos a centrarnos un poquito con todo este. Con todo este. A ver. sí, me encanta. Es maravilloso. Luffy dice, el ojo de un símbolo Illuminati. buena, ¿De qué también estamos por ahí. hablando ayer, querido mío? Justamente de eso. No os hacéis una idea de toda la simbología que hay con referencia a los ojos. Sí, bueno, ahora vamos a hablar con eso. Y por aquí también Aritz estaba diciendo si gana Imu, Sabondi 2.0 y Good Valley 2.0. Fíjate lo que te digo, que yo creo... Lo que pienso que va a ocurrir con Imu es que va a dar una demostración de poder sin igual, una cosa que ya estábamos hablando anteriormente. ¿Te acuerdas con el tema de Gunko que decía, no os confiéis con esto, que yo creo que que Mu va a demostrar su poder y lo vamos a flipar todos? Y yo creo que es que algo así va a suceder. Yo creo que Mu va a hacer una demostración de poder, creo que algo duro va a suceder para que en el momento que diga... Y aquí me piro y os dejo reventados a todos. Luffy diga, ahí va, tengo que ir a reventarle y a patear el trasero a Mu y comienza la guerra final. Dudo mucho que se dé una batalla ya al 100% con esto. Yo creo que vamos a tener una batalla, sí, entre Loki y Luffy contra Mu, pero yo creo que Mu, a lo mejor, igual, Oda, como es él, coge y nos cambia por completo todo esto, pero yo creo que nos va a dar una demostración de lo que es el poder que tiene Mu. Los va a meter un palizón a todos, va a dejar arrasado a Elbaf. Yo creo que va a dar la destrucción. Yo creo que el dios de la destrucción lo tenemos aquí ahora mismo enfrente. De esa famosa que se hablaba. Por eso, ¿os acordáis también otra de las cosas que se hablaron en capítulos anteriores? Un Nika se enfrentó contra el antiguo portador de la fruta de Nick Dog. ¿Y si ese Nika, supuestamente o con esa forma, puede que sea este personaje? Vete tú a saber. De momento conocemos esta forma híbrida, pero no sabemos si realmente Imu tiene otro tipo de formas. Yo creo que tiene que tener una forma híbrida, ¿no? Siendo... A ver... No, la híbrida es esta. No, que tiene que tener una forma... rollo la de Luffy, me refiero. O sea, que pueda convertir partes de su cuerpo y cosas así. O sea, siendo una Ito. Sí. Y creo que... A ver, esta será su forma despertada, pero... creo que va a mantener esta forma. Me da la sensación, y además, una forma despertada con un arma como esa que tiene ahí, sí. Más luego la puntita de la cola en forma de flechita. Hostia. Qué canallas sois, todo el mundo como está pidiendo sangre a pincho, ¿eh? Cómo me gusta eso, sí. A ver, es cierto que hemos llegado ya a un punto de lo que viene siendo del mundo de One Piece y tal, que yo creo que se tiene que empezar a dar. Y yo creo que Elbaf va a ser algo así parecido. No sé por qué me da, pero creo que vamos a ver algo duro a partir de ahora en Elbaf. Y ojito, decid mucho lo del tema Usopp también, que he leído por ahí en un comentario que tiene cuentas pendientes con Usopp. Usopp lo llamó maldito cobarde, lo que sea. Siempre se ha hablado de que Usopp, que si podría perder. Yo creo que aquí un Nakama no vaya, ¿cómo decirte? Que no creo que en estos momentos ningún Mugiwara vaya a perder en la vida. Ojo, a lo mejor me estoy precipitando mucho diciendo esto, pero sí que veo que va a suceder algo tocho y algo gordo. Algo capaz de hacer que Luffy quiera ir directamente a reventarle el culo a Imu. Que tenga una razón porque quiera reventar Pangea. Y yo creo que esa razón puede ser así, ¿eh? Se puede dar. Que fallezca alguien. Sí. A ver, es eso, lo que están diciendo aquí. La gente quiere muerte y destrucción. Sí.
Eso espero que así sea. Estaría guay, estaría guay. Oye, pero cuidado, cómo se puede dar la batalla. ¿Y si aparece alguien más? Yo también dije por aquí que es la aparición de Dragon. ¿Qué ganas tienes de que aparezca Dragon, macho? ¿Qué ganas tienes? Sí, pero es que, aparte de Shanks, yo creo que Dragon sería el único capaz de saber cómo poder hacer daño a esta entidad. Ahora mismo, Ahora mismo. ¿Dragon por qué? Lo primero, Dragon para demostrar el poder y la fuerza que debe de tener. Yo creo que un personaje, después de tantísimo tiempo sin salir, y ahora que estamos viendo revelaciones y apariciones, yo creo que un personaje así... Uy, leche. Que un personaje así se tiene que dar. ¿Sabes cómo te digo? O sea, que un personaje de tal magnitud se tendría que dar. Yo creo que de repente aparezca un Dragon como el que vimos en Good Valley no me vale. Yo creo que tenemos que ver un Dragon... Pues eso, que dé un ejemplo de lo que viene siendo de caña. Dice, Leme, mira en Google edad de Tritoma y Crocodile, 48 años, la mamá del prota. Lady Crocodile. Qué manía con lo de Lady Crocodile. Es decir, a ver, Aritz, la teoría que tenemos sí que Crocodile era mujer, ¿vale? Pero que no era la madre de Luffy, ojo, ¿vale? Porque decíamos que Crocodile realmente era Croco Lady, pero cuando se convirtió en hombre, se puso el nombre completo. ¿Vale? Si tú intercambias Lady L-A-D-Y por D-A-I-L, te sale Crocodile en lugar de Crocodile. Pero bueno, métete en TikTok que lo tenemos todo ahí. Ojito, ojito. Me encanta, hoy ¿A cuántos? El chat está. Y es lo que me gusta. Dice Tadokiari, no me jodas, es una trans, está diciendo por ahí. Pues no sabemos, Tadokiari. Es no que sabemos. Hay mucha teoría con referencia a lo de que Crocodile sea mujer, pero honestamente, a mí dicen que Joe Manganiello, Crocodile en el live action, antes era mujer y ni de coña. Yonorrillo está diciendo, Imu va, por cierto, muy buenas, que John, te hemos visto antes por aquí. Imu va a vengarse de Usopp por llamarlo cobarde. A ver, seguramente. Estaría guapo, Seguramente también, Seguramente que diga, a ver, ¿tú qué me decías a mí de cobarde? Yo creo que va a sembrar el caos de una forma, pero sin igual. Es un capullo. Sin igual. Y espérate, mucho hablábamos del tema de Kurohige, que él tiene una fruta que anula los poderes. Pero, ¿y si también este personaje es capaz de poder anular los poderes o si acaso por el haki que tiene lo puede hacer? Yo creo que, a ver, siendo un poquito así, para el tema de Aritza que estaba diciendo con el tema de que se había ido la teoría del patio de las flores como a la mierda y tal, dependiendo, porque yo, por ejemplo, opino que del patio de las flores no puede salir realmente, o sea, sí puede, a ver, me voy a explicar bien. Sí puede salir del patio de las flores temporalmente por el momento, porque necesita completar un círculo para poder tener la fuerza suficiente para poder salir. ¿Por qué se va a ver? Pues el reflejo sale y de repente empieza, pues eso, a escupir en el Gorosei, le dicen que no te vayas, que eso te puede debilitar. Y lo que va a hacer es una demostración de poder tan dura que va a llegar al patio de las flores. Y yo creo que otra imagen que podamos ver de Mu es quizás doblada allí en el propio patio de las flores, de que esté reventado y que necesite, pues, yo qué sé, ¿sabes? Que le metan ahí en una fuente de maná o algo así parecido, ¿sabes? Me has recordado, te lo juro, a Ra's al Ghul de DC con lo de la fuente de la resurrección. Sí, dice pero por aquí, algo así. Decía por aquí Iván, es que ha salido mi nombre, dice: si Imu les da una paliza a todos pero no los mata y se va por su enfermedad, ¿sería un vendehumo para vosotros? Para mí no. No. O sea, no sería un vendehumo. No. Es decir, no sé si has visto Dragon Ball Super, pero a ti Black Freezer te pareció un vendehumo. No. Se reventó a Vegeta y a Goku así y no me pareció un vendehumo. Lo que pasa es que dijo: me parecéis tan patéticos que ni siquiera voy a tomarme la molestia. Que yo lo siento mucho y, a ver, ya me voy a salir un poquito del ligón, pero me parece el plan más estúpido del mundo, y esto lo digo por Goku, que era un imbécil, o sea, dejar escapar a un enemigo potencial que puede reventarte. Y digo Goku, como digo Batman, como digo todos los superhéroes, que cuando tienen un villano que ha hecho un genocidio, dicen, no, vamos a dejarle escapar por si acaso se reforma. ¡No se va a reformar! Cárgatelo. Sí. Y ya, cierro mi vaina, o sea... Pero es que, joder, reviéntalo de primeras, déjalo mal y fuera. Aritza, no te estoy entendiendo, perdona.
¿Qué dice aquí? Dice, lo del M, gracias te digo, mi teoría no le dicen que irse le puede debilitar. Eso te lo inventas, ¿no? Está arriba, lo dice, no debería salir. O sea, no debería salir, creo que se refiere a eso, a que al estar fuera de lo que es en el mundo de abajo, fuera del castillo de Pangea, a ver, que a lo mejor es porque le ha jodido el hecho del teletransporte, pero es lo que se da a entender un poco. Quiero decir, que a lo mejor es porque dicen que si no está Imu ahí. Ahí tiene razón, en el sentido de que no están diciendo específicamente de que si Imu se va, va a estar jodido. Pero lo que damos a entender un poco es el tema ese. En el sentido de que si sale, va a estar un poquito más jodido de salud. Claro, es lo que dices, no pone que realmente eso le debilite, sino que dice el de Gorosei no debería salir. Por supuesto que lo teorizo, Aritza, por supuesto que lo teorizo. Claro. Por eso se está hablando de lo del tema del patio de las flores y todo esto de que siempre se ha estado hablando o que se ha estado empezando a teorizar con esto. Claro, Yo no digo que es una afirmación, lógicamente, si fuese una afirmación, pues ya estaríamos dejando de hablar de todo esto. Pero por lo que se ve con las imágenes es, sale del patio de las flores, le están diciendo, de hecho el Gorosei le está diciendo, no te muevas, puede que sea, no te muevas, porque no hace falta, porque podemos ir nosotros. No se moleste. Claro, no se moleste y estése quieto, o puede ser por el otro lado el, no te muevas, porque puede ser dañino y puede ser perjudicial para ti, y luego por el otro lado, lo del tema de la transformación con lo de la sangre, dice, sí, la sangre por la transformación y la batalla contra Luffy y Loki le afectó a su cuerpo original. Hostia, también, pues eso podría ser también un buen detalle, también podría ser, porque Imu lleva siglos sin salir del patio de las flores, vuelve, empieza a respirar lo que viene siendo oxígeno del mundo terrestre, tú piensas que está en alturas y ya sabemos que en altura coagulas la sangre, etcétera, y todo lo que tú quieras, baja otra vez metros hacia el suelo y entonces ahí de repente pues se encuentra pues un poco debilitada en ese punto hasta que se vuelve a hacer. Un poco al estilo de Superman, ¿no? Hasta que se vuelve a hacer a la Tierra. Hasta que se hace a la Tierra. Pues, no sé, algo parecido a eso. Pero que al principio parece que es una debilidad. A ver, podría ser. A mí me parece muy buen punto es el de que dice Aritz, que a lo mejor le sigue afectando el golpe que le ha dado. Que le han dado siendo Gunko. Luego, el tema este de que, claro, tú. Black Freezer, Johnny. Nada. Ah, vale. Sigue. Sí, Black Freezer. Black Freezer se carga un planeta de un golpe. Aunque bueno, el planeta de One Piece es muy grande. ¿Qué es lo que sucede? Sí que estaría guapo que fuera porque acusa todavía el golpe que le han pegado a Gunko. Lo cual estaría bastante, pero bastante bien. Y además incluso tendríamos, yo diría que es un poco la idea de que, como dices tú, Zema, que por primera vez, después de respirar oxígeno fuera de Pangea, podría afectarle. Es como cuando, yo qué sé, como si tú estuvieras a nivel del mar y de repente te suben a lo alto el Kilimanjaro. Por eso te digo. O sea, te va a pegar una hostia de oxígeno que flipas. Hombre, claro, por eso te digo. Entonces, puede que sea algo así. Buen punto. Y además date cuenta de una cosa, Jan, los Tenryubitos cómo van. Con los cascos estos famosos siempre. Claro. O sea, pero sí, ahí tiene porque razón. Viven en las alturas. Sí, pero ahí tiene razón Aritz, que es verdad que Oda es un trolazo del carajo y que lo mismo estamos pensando, ¡buah! Es que ahora Imu está jodido porque tal, pero realmente podría ser eso. Sí. Podría ser eso porque además es lo que dice, se presenta en la forma de sombra y luego después se presenta como su forma de demonio. Correcto. Uy. O sea, lo único que sé es que más vale que no te eche un gargajo porque si no sales por los aires, ¿eh? No, pero el gargajo es porque está ya el castillo por el gargajo, porque eso no lo tenía yo claro, ¿no? Sí. Ah, yo pensaba que era solo por la transformación. De la fuerza esa debe ser, vamos, ya te digo. Y una cosa, ya empieza... A ver, he visto un montón de... Es que veo ahora lo del Sharingan, lo de que la gente dice, no, es que Eiichiro Oda ha copiado a Masashi Kishimoto porque ha copiado el Rinnegan de Nagato. A toda esa gente yo solo tengo que decirle que me coman lo de que me cuelga aquí abajo, ¿vale? Porque los ojos de Dragul Mihawk aparecieron muchísimo antes de que se le ocurriera a Masashi Kishimoto el nombre de un personaje que tenía nombre de electrodoméstico, Itachi. ¿Vale? Así que a todos los amantes de Naruto... Ojo, perdonadme, hay gente que está votando que no estamos en el mejor momento de One Piece, ¿eh? Hay gente que está votando. Perfecto. No, o sea, me pedís que me calme, pero es que me parece muy fuerte que la gente esté diciendo que Oda ha estado cambiando un Rinnegan
cuando realmente hemos visto desde hace décadas los ojos de Dragul Mihawk. Sí. Entonces, joder, antes de criticar, informaos un poquitín. Lo que pasa es que, claro, a ver, no, tampoco puedo pedirle a la gente que tenga criterios si su favorito es Naruto. Es decir, no se puede pedir peras al olmo, ¿vale? Pero, o sea, que haya gente que me esté diciendo que Oda ha copiado el Rinnegan de Nagato cuando hemos visto los ojos de Mihawk mucho antes, es iros a la mierda. Sí, Iros totalmente. a tomar por el mismísimo. Así de Desde claro. luego. Y hasta aquí mi momento rage. Ojo, Para más momentos de odio podéis continuar siguiendo el camarote. Sí, como dice Iván, como también está diciendo Iván, dice que nos pensamos, ¿sabes? Que el tema este de... Joder, que se me ha pasado justo el comentario, pero lo tenía por aquí, que nos pensamos que va a haber 20.000 teorías y luego Oda es súper simple y te lo haces. Totalmente, es así, ¿sabes? Porque, Sí. ojo, la teoría de Berth, de que era el dios Berth, también se ha ido a la mierda con el tema de Mu, ¿eh? Claro, porque pensamos que era el dios de la tierra y no. Sí, por eso te digo. Recordemos, el pelo de Mu puede ser blanco, rubio, rosa o rojo. En los mangas es así, correcto, también. Correcto. Todavía no hay que especular nada, sí. A ver cuándo se confirma el tema de los pelos, ¿eh? Ojo, ¿te imaginas ahora mismo a Imu con la piel totalmente roja oscura y un pelo grisáceo? Sí. Tendría una pinta de Tengu que echa para atrás o, en su defecto, se parecería mucho a Supai, a quien ya dijimos Sí. que se tendría que parecer Cierto. al dios Inca Supai. Pero oye, me gusta los diseños. O sea, lo he imaginado así, ahora que lo he visto en la pantalla de nuevo, con el perico así en un gris, tal, y toda la piel roja, y sería la leche. Sí, Un poco similar a Kenpachi con el Bankai, pero oye, Sí. me encantaría. Totalmente. Luego, con el tema del ojo, Jan, que están hablando por aquí también. ¿Qué Que pasa dicen con lo del ojo que si puede ser de Ra, mezclado con Lucifer, está diciendo Sofelis, dios del sol, y quiere ser dios como Lucifer. Va a tener el color de piel de Hellboy, Jan. Te están diciendo Tadokiari. Dice, acuérdate de mí. Pregunta. ¿El Hellboy de Ron Perlman? Porque para mí el resto, lo siento, pero no molan tanto. O sea, para mí Hellboy es Ron Perlman, así de claro. En cuanto a lo del ojo, empezamos a hablar un poco de ejemplo, de Naoki Urasawa. Bueno, ¿te refieres al autor de este libro, de este manga en particular llamado 20th Century Boys? Léelo ya. En el cual sale un ojo con una mano, o por ejemplo el ojo de Horus, que es de lo que estaba hablando, como el ojo de la providencia también habla de la cultura cristiana europea, en la tradición nórdica el ojo de Odín también, en el ámbito hindú el ojo de Shiva, en la iconografía budista el ojo de Buda, como forma de ver el futuro. Es que hay una cantidad enorme de referencias a dioses con ojos, ¿vale? Pero yo creo que en este caso lo que Oda nos ha hecho ha sido una mezcla cojonú. Encima de una pirámide con un ojo también, ojito exactamente, también. Encima de la pirámide, sí. Pero es que incluso, vamos a decirlo claramente, hasta en Jujutsu Kaisen se hace referencia a lo de los ojos, con los ojos de Goyo. Totalmente. ¿Vale? De Satoru Gojo. En Death Note, los ojos del Shinigami. Del Shinigami, eso es. O sea, todo esto, todo lo que estamos aquí hablando de Im, con todo el ojo, se puede resumir en omnipresencia, autoridad sagrada, capacidad de intervenir sobre el mundo. Es decir, todo esto, Oda nos lo ha puesto con un puto ojo aquí. Sí. O sea, eso es. Y lo que dice un poco Aritz, o sea, hasta el tema de Asgard, aquí podría entenderse como que Imu es el Ragnarok. Claro que sí, totalmente. O sea, se Imu acaba de podría ser presentar el puto Ragnarok, claro, tío. Exactamente. O sea, a mí me parece una pasada como Oda con tan poquito nos hace ver tanto, pero claro, es lo que decía antes. O sea, yo estaba diciendo también que Imu aquí se parece un montón a Supai, pero incluso por el arma que trae ahí, me recuerda a esa representación del dios Supai. O sea, y lo hemos dicho un montón de veces. Sí, el nombre no es el mejor del mundo, pero... No por eso, el cabrón de Asuma, güey. Madre mía, Sí. Asuma, güey, que eres moderador, por favor. Asuma, wea, yo lo que es ponerme, no me pongo si no es de mala leche cuando alguien dice que Naruto es mejor que One Piece, ¿vale? Y no tengo pueblo. Así que si alguien me invita a su pueblo a las fiestas, pues a ver si me pongo o no. Pero es que
tío, yo no tengo pueblo. O sea, fíjate que soy de esas pocas personas que no puede irse al pueblo. Oye, por cierto, pues te puedes venir al mío. Te puedes venir al mío. Antes de nada, estoy viendo muchísima gente conectada, tanto en Twitch como en YouTube. Solo estoy viendo 17 likes ahora mismo en YouTube, así que venga, el botoncito de like que venga por aquí, que si no, Imu os va a caer encima, ya os lo estoy advirtiendo. Así que botoncito de like. Sobre todo, oye, si has llegado a este punto, ¿todavía no estás suscrito al canal? Suscríbete, dale caña, suscríbete con nosotros. Así que venga, únete aquí al camarote de Roger, dale el botoncito de suscripción. Y si no te quieres perder directos como este, recordar campanita, notificaciones, y así no os perdéis ningún contenido nuestro. Así que venga, por favor, eres darle moderador, cañita. Zumba, eres moderador. Joder, que lo parió. Ahora se entera. Dice, ¿pueden poner las caras de Killingham y Somers? Es como ellos, nunca lo hayan visto en persona, curioso. Es verdad, realmente conocerán a Imu, pero no creo que conozcan su forma real. Ojo, mira lo que también está diciendo por aquí Nazgul, con este comentario. Espérate, perdona. Sí, algo me dice que la influencia del mar lo afecta más que un usuario de Akuma no Mi. Tal vez esa sea una maldición de Joy Boy y por eso se refugia en el salto de la Red Line. Sabíamos, y lo que decían, que el mar odia a los usuarios de las frutas. Y fíjate que nosotros teníamos la idea de que Imu iba a ser un demonio abisal. Eso es. E incluso pensábamos que iba a ser el dios del mar, con el tema de lo de inundar todo lo que es el mundo. Entonces, o sea, que le afectase más el mar o el Kairoseki a alguien que tenga la Akuma no Mi, sería un puntazo bastante, pero bastante interesante, la verdad. Eso o sea, es una buena isla que ha puesto Nazgul. Por cierto, bueno, ¿es Nazgul o Nazahul? Sí, Nazahul, yo he dicho Nazgul porque me había parecido así, perdóname, pero sí que yo no llevo las gafas, yo no llevo las gafas y te he creído tal cual, pero me parece uno de los mejores nombres que existen, también te digo. Sí. Pero me gusta. Dice, sabemos que decía por aquí, el demonio del moral no es Imu, es la figura pequeña con alas al lado de Luffy en el silo vacío debajo del rey, al lado de Zunisa. La madre que lo parió. Joder, Aritz, me encanta. Dice, sabemos que la fruta es como la de Luffy por la música, pero no tiene nombre. A ver, es que pone Akuma no Mi, entonces para mí es fruta del diablo. Exacto. O sea, creo que es diablo y ya está. Y aquí dice que no cree en lo del mar, porque si no a Luffy le afectaría estar cerca del mar por la fruta mitológica. A ver, ahí tiene razón. Ahí me mola como analiza Aritz, porque nos pone unos puntitos muy interesantes. Sí. Dice, ¿no lo veis como dios de la tierra Imu? Creo que Imu se representa a sí mismo como el dios de la tierra, o el dios de la tierra realmente, y ya lo hemos dicho muchas veces en el sentido de que creíamos que Imu tenía la fruta del dios de la tierra, o de un dios terrenal, porque estábamos hablando del modelo geocéntrico, es decir, los planetas girando alrededor de la Tierra, Imu, eso es, frente al modelo heliocéntrico, esto es de los planetas girando alrededor del Sol. La diferencia que había entre, ¿cómo decirlo? Lo que era la ignorancia frente al conocimiento, la oscuridad frente a la luz, es decir, cómo son estas diferencias que hay entre lo que sería un gobierno que se basa en... Me estoy liando un montón. Vamos a ver. Iluminación e inteligencia, la luz de la sabiduría frente a la oscuridad de la ignorancia. De hecho, modelo geocéntrico como la ignorancia, modelo heliocéntrico como el conocimiento. La verdad, digámoslo así. Eso es. Que no, es que me lío yo solo, ya me sabéis. Mira el comentario de Zumbawe con lo del tema de Ra. A ver. El tatuaje de la mano parece el ojo de Ra y eso es Egipto, Alabasta. Y encima es blanco. Y recuerdos que Ra ¿es dios de qué? Dios del sol. Sí, pero claro, mi pregunta es, Ra peleaba contra Seth, si no me equivoco, ¿correcto? Entonces, aquí me parece eso, es un poco una burla de cómo Imu, siendo un dios falso, porque para mí es el falso dios de la tierra, yo creo que tiene este ojo como una forma de decir, os veo a todos, ¿vale? Pero... como este poder que todo lo ve, pero no es, digamos, no encaja demasiado bien con lo que entendemos como la imagen de un dios, quiero decir. O sea, ¿no os parece que Imu se cree un dios y que por tanto por eso intenta tener esa forma? Es decir, por ejemplo, en la mitología nórdica, Odín sacrifica uno de sus ojos para obtener el conocimiento de todo absoluto. Vale, no se trata de tener vigilancia, ¿vale? Es el precio que se paga para acceder a las verdades prohibidas.
¿vale? Eso es. Estoy diciendo esto de memoria, o sea, no me lo tengas en cuenta y si comete algún fallo, por favor, decídmelo, ¿vale? Quiero decir, con esto, aquí estaríamos diciendo que Imu sabe cosas que nadie más sabe. Conocimiento del siglo vacío. O sea, correcto. en ese aspecto, a mí me parece eso. Sí. Luego, el tema de... joder, lo del ojo que todo lo ve, lo que estábamos hablando de la mitología egipcia, porque aquí vemos que está viéndose muchas cosas distintas con respecto al ojo. Es decir, estamos viendo que aquí lo que está mezclando para mí Oda es la mezcla entre el dios que todo lo ve, que vigila a todo el mundo como ese gran hermano, y luego el dios que todo lo sabe, ¿vale? Sí. Como aquel que tiene acceso o tiene el conocimiento del siglo antiguo. Cierto. Es decir, para mí se hace igual que, por ejemplo, como además lo dejo en la palma de la mano, o sea, por el tema de pues, que si con la conexión con otros mundos, abrir el tercer chakra de Buda, etcétera, la intervención divina. Es decir, para mí lo que trata de decir aquí Oda es que Imu toca la realidad desde otro plano. O sea, desde el plano, esa proyección que tienen los cuerpos de los demás, a luego después el plano suyo propio terrenal y con el que afecta al resto del mundo. Correcto. O sea, para mí es un poder que todo lo ve, un falso dios que observa ahí el mundo desde su trono en Pangea. También ese acceso a un conocimiento prohibido. Y si me apuráis, y ya vamos con la teoría mía propia de que realmente los humanos no pertenecen al mundo de One Piece, una entidad o una persona que no pertenece del todo a este mundo. No, esto viene del inframundo, si es lo que te digo yo. Este ser es un ser que usurpó directamente a los originales. A los originales, a todos los reinos que convivían pacíficamente. Yo creo que esto, por ejemplo, leyendo un poco de lo que están diciendo del tema de desde el tiempo que pueda estar Mu, yo creo que no. Yo creo que principalmente estaba Nika, como que era el dios al que todo el mundo veneraban, etcétera, tal. Exacto. Y luego llegó este usurpador, creó o forjó o hizo o investigó o lo que sea esa famosa Akuma no Mi, la original. Por lo tanto hizo la contra de la Kami no Mi, como sería en este caso la de la Ito no Mi, y ahí comenzaría la batalla. Ambas tienen la misma debilidad, el mar. Lo que pasa es que una pertenecen a, vamos a llamarlo así, a los dioses y otro a los diablos, a los demonios. Algo así, por diferenciar un poco con el tema de frutas. Colacao dice, que por cierto, muy buenas que está por aquí, que lo de las 3 calaveras le tiene también, que aparece por aquí, un poco confuso con eso. ¿De Kurohige, los 3 calaveras? Sí. A ver, sabemos que Kurohige representaría un poco esa luna fragmentada, o esas, ¿cómo decirlo? Esa... No voy a decir esa relación que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eso ya tenemos con la familia Figarland, pero sí que es cierto que el 3 es algo que sí que acompaña en todo momento a Kurohige. Se decía que tenía 3 almas, por eso suele tener 2 frutas conocidas de momento. Pero, claro, ¿realmente es porque Teach tenga un cuerpo raro? ¿Realmente es porque él sabe qué frutas tiene que comerse para comer otras frutas? ¿Podría ser, como han dicho en otros casos, que Kurohige tendría algo parecido a la Yake no Mi, la fruta esta de la chaqueta, y que podría ponerse el cuerpo de otras personas? O sea, creo que Kurohige también es un personaje del cual nos falta mucho por saber muchísimo. Y espérate que cuando vuelva a Mu no se encuentre a un Kurohige sentado en el trono. Exactamente. Diciendo, y ahora vengo yo, y la batalla se dé con él. Podría ser. ¿Sabes? Podría ser. Y nosotros nos pensamos que va a ser una batalla de Luffy y realmente llega Kurohige y por lo que sea se cepilla aquí a Mu y nos quedamos todo el mundo flipando, ¿eh? Oda podría hacer algo así parecido. A ver, es que de Oda ya te puedes esperar cualquier cosita. De Oda ahora mismo me espero de todo. Le sale bien al jodido. De Oda me espero ahora mismo de todo, porque el turbo que tiene metido ahora mismo en el manga es una cosa loquísima. Si os dais cuenta, las revelaciones que hemos tenido en el BAF no las hemos tenido anteriormente, tío. No, o sea, ni de coña. Sam Rock, una cantidad de información brutal. Sam Rock, Shanks como también dentro de la familia, como tratando de ser un Camino Kishidan, Good Valley, identidad de Sebek. Ojito, la identidad de Joy Boy ya ni me quiero ni imaginar cómo va a ser. Me gusta. Buah. Todo el mundo se piensa que es algo parecido a Luffy, y puede ser que sea algo así parecido, pero yo ya me espero de todo.
Me espero absolutamente de todo. Dice, el chat está descontrolado, sí, totalmente. Y me encanta. Y nos encanta esto, nos encanta, de verdad. A ver, que dice Aris que... a ver, que intento leer todo, pero es que esto no es por nada, pero si el día que estuve yo solo, esto es lo que me estaba pasando. Me cago en la leche, puta. O sea, y me encanta. Dice, pero ahora Kurohige podría anular a Imu y sus contratos. Los contratos no creo, pero anular el poder de Imu, yo creo que sí. Creo que sí, honestamente. Sí. O sea, anular el poder de Imu como tal, sí. Si es una Akuma no Mi y no es el poder suyo propio de ser el demonio que es. Ojo. ¿Vale? A ver, es que estoy intentando... A ver, dice por aquí Aritz. Aimu lo lanzas al mar y crea un portal, ya que lo puedo activar y vuelve a aparecer. El mar no es su debilidad. Eso sería trampa, pero... pero me mola la idea. Me mola. Vale, Joder. por aquí... hostia. Tienes que poner orden, Capi, porque están Porque, a ver, vamos a centrarnos un poco, vamos a ver. Sí, un poquito de... Vamos, voy a coger por aquí así un poco aleatorio. Pero no tiene... Vale, sabemos que la fruta es como la de Luffy por la música, pero no tiene nombre. No creo sino a Luffy le afectará estar cerca del mar. Fruta mitológica, dice Adán. Entonces no lo veis como dios del mar o de la tierra, eso ya hemos explicado. A Sumbagüe, lo del tema de también el tatuaje, Félix, y eso de que es el usuario de la fruta del diablo. Bueno, también, por cierto, aprovechando por el comentario que sí que lo había leído de Iván, que decía de las teorías que se habían ido a la mierda con esto de lo de Mus. Total, se han ido muchísimas, las cosas como son, de verdad. O sea, se han ido muchísimas teorías. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que mucha gente, pues eso, se pensaba en lo de Berth, que podía ser Berth, que podía ser también la propia Lily, etcétera, etcétera. De todas formas, ojo, también hay una teoría, no sé si la habéis estado leyendo también, que quería sacarla también un poquito por aquí a la palestra, que era con el tema de Robin. Que dicen que puede que tenga un linaje, que Robin sea... que sea por de... la tocha, dices, ¿no? Dicen que tiene un parecido y que por eso se transformó también como esa forma demoníaca y tal allí en Wano, etcétera, y que puede que tenga algo que ver con esto. A mí se me hacía muy parecida a la forma de la Napia, porque realmente no hemos visto mucha más gente con la nariz que tiene Robin, salvo ahora, aquí, y bueno, la familia, que sí que sea de Robin. Pero es cierto que esa forma de la nariz es como muy característica de Robin. Sí. Y al principio dije, hostia, ¿y este? O sea, esa forma, mucho más puntiaguda, es cierto, pero joder, me recordó un montón. Y el pelo, si es blanco, como el de Nico Olivia, pues también tiene ahí su puntito, ojo. O sea, es que no podemos descartar nada. Joder, es que... Perdona, que te he interrumpido. Igual, y no, pero que igual que lo que decía Iván, que se han desmontado muchas, es que aparecen muchas nuevas. O sea, claro. Es que esto es así. Sí, la verdad es que se está poniendo la cosa muy seria. O sea, de verdad, ¿eres consciente? ¿Sois conscientes todo el mundo? O sea, ahora mismo es una pregunta que os hago en general. ¿Sois conscientes ahora mismo de qué punto estamos? Conocemos ya la identidad de uno de los seres más misteriosos de todos. O sea, lo siguiente que falta es conocer la cara de Joy Boy y conocer la fruta o el poder que tiene Dragon, para que todo estuviese más o menos cerrado. Por cierto, recordar que también Oda ha dicho que Hinokizu va a aparecer. Es Dragon. Que Hinokizu va a aparecer. Y si estamos en lo dicho de que Dragon aquí te he dicho yo que haga una aparición, ojito. Por ahí también están hablando mucho que otro posible que vaya a venir aquí a Elbaf sea Shanks, porque es territorio de Shanks y va a sentir que Elbaf está atacado en estos momentos. También, cuidadito con eso, O sea, se está poniendo de verdad. O sea, ahora mismo... deseandito ver a Shanks, tío. Tú eres un Shanks lover y a mí me sigue pareciendo que Shanks es un villano. Pero ¿por qué? ¿Por qué un Shanks lover? Para nada. Es un personaje muy frío. Verlo, tío. Por supuesto, pues como todo el mundo, igual que Dragon. A Dragon también estoy deseando de verle ya de una puta vez. ¿Tú sabes cuánto tiempo nos hemos pasado para ver un jodido Galaxy Pad de Garp? Pues tú imagínate a su hijo, tío. Pero claro, a ver, hay mucha gente que dice que realmente Garp es más fuerte que Dragon. ¿Y Hinokizu te acuerdas que te dije que sí podría ser el propio Mu? Sí, comenta esa fumada, por favor. No, por eso te digo, de que sea él el portador, el que guarde el último Responegli, sería el más difícil de todos para poder quitarlo. Pero a ver, es una locura. No lo va a ser, no me toméis así un poquito, pero que imagínate, fíjate.
David E. Jones, que sepas que fue un Gyojin muy famoso. David E. Jones. Es que han comentado por ahí que no falta David E. Jones. A mí me da la sensación de que David E. Jones acabó siendo un Gyojin. Sí, sí. Por cierto, 28 personas en YouTube, estamos creciendo y esto de verdad para nosotros es un super logro, pero todavía estoy viendo 21 likes, faltan 7 likes. Darle like, venga, vamos a darle cañita con eso. Twitch. Eso, y estamos en Twitch, por favor, acceder también por allí, seguirnos por Twitch, el camarote de Roger. Seguidnos para que yo pueda sanar más rápido, señores. Fácil y sencillo, sí. Tenemos aquí al pobre Jan que necesita vuestro haki, así que darle caña. Eso es por las suscripciones. No estoy viendo suscripción, así que venga, un poquito de notificaciones que vuelen por aquí la suscripción. Fácil y sencillo, además el botón del like también es gratuito. Venga, dale un like. Tenemos donaciones, por cierto, si queréis hacer, pero eso nos da igual. Así que nada, bienvenidos a bordo para todos aquellos que os estáis sumando por aquí. De verdad es que nos alegra muchísimo tener cada vez a más tripulantes. Dice Ares que la única manera de que los Mugiwaras ganen es con Kairoseki. Hostia, como sea cierto y tenga que utilizar las cadenacas de Loki de Kairoseki para derrotar a Imu, me partiría el culo. Pues entonces, a ti te partiría el culo, pero... Sería ahora, también te digo, ya sería hora de utilizar por fin con inteligencia el Kairoseki. O sea, con inteligencia. O sea, balas de Kairoseki. Bueno, y digo balas, como digo, cañonazos de Kairoseki, que para eso estamos en el buff. Yo pago por ello. O sea, volvemos a lo mismo. Otra cosa que siempre me cabrea mucho es por qué no utilizan las armas con inteligencia o los recursos con inteligencia. Y esto lo sabes tú, The Walking Dead. ¿Por qué no hacen más lo de esturrearse con zumo de zombie para pasar entre los zombies? Y solo lo hacen un par de veces como mucho en el cómic y en la serie. Para cuando lo hacen, no se ve para nada. Sí, joder. Totalmente. Lo siento, es que yo lo doy a todo. A todo. O sea, yo le doy caña a todo. A todo. A ver. Pero sí, vamos por a cierto, continuar. Pedro, ya que estamos, ha quedado más o menos respondida la pregunta que hacías en cuanto a cuánta simbología había en torno a Imu. ¿Aún te quedan más dudas? Por algo la Zoan tiene voluntades propias, así que no me resulta extraño que eso pase. Que pierda la cabeza, decía Nazahul. A ver. La única manera de que los Mugiwara ganen es con Kairoseki. Recordar esto. A ver, es que, de verdad, sinceramente, pues no me gustaría. ¿Qué queréis que os diga? Yo lo siento mucho. Yo ver un Kairoseki ahora mismo aquí que lo empleen así con Mu, pues sinceramente no. Es más, os diría una cosa y esto sí que es un triplazo. Dije que el poder de Zoro sería tan grande el día que pudiese reventar el Kairoseki con un espadazo, que lo pudiese partir. Pero Zoro realmente, el Kairoseki no tiene problema con él, lo puede sí, partir. no tiene problema, pero me refiero que como es tan potente, por eso te digo. Pero, ojo una cosa. Yo creo que realmente el Kairoseki no es tan fuerte. Que simplemente es una cadena que tiene, pues eso, cosas de mar para los usuarios. Exactamente. Vale. Quiero decir, si el Kairoseki fuera tan fuerte, no se necesitarían unas cadenas tan grandes para mantener a Loki atadito. O sea, me da la sensación de que Kairoseki realmente es un material más. Lo que pasa es que tiene esa propiedad del mar. Pero déjame continuar con esto, pero es lo que te decía. Me apostaría incluso que si le pusiesen Kairoseki a Mu, que fuese una de las únicas personas capaces de romper eso siendo usuario de una fruta. Me encantaría. Eso sí que me gustaría, pero ya que le debiliten con un Kairoseki, no. O sea, eso queda muy bien para atar a Loki, como hemos visto, para algunas escenas y tal, pero sinceramente no me molaría. A mí lo que me molaría es, pues, batalla. Y una batalla digna, además. Sinceramente, como yo creo que también vamos a ver ahora la demostración de poder de Imu. Una parte. Yo creo que vamos a ver solo una pequeña parte de Imu. Bueno, no la vamos a ver ahora, la vamos a ver la semana que viene, no, la siguiente. O sea, no es por nada, pero por calendario, ¿cómo caería el próximo capítulo? El próximo capítulo tendría que caer... Joder, ahora no me sale aquí. Te lo digo, tendría que caer para el fin de semana el día 18 de abril. Buah, pues entonces ya... Tú ya eres padre y puedes hacer directo, creo. Bueno, no sé si... Dependiendo de cómo vaya la cosa, ¿eh? Efectivamente. Pero vamos, decía por aquí Aris que el diamante es más fuerte en One Piece. Sí. Y que le digan a Diamond Jones lo que le pasó cuando Mihawk hizo así con la espada. Por eso. Claro, pero fíjate, el Kairoseki quita los poderes, no los inutiliza. A ver, no inutiliza al usuario, porque es verdad que en Wano, Kid y Luffy estuvieron con esposas de Kairoseki y seguían siendo fuertes del carajo. Es verdad. O sea, pero
claro, ahí está el tema. ¿Imu es fuerte físicamente sin el poder de Osakuma no Mi? Sí. Ahí os pregunto. Por el haki del conquistador que se ve, Jan. Desprende un haki muy fuerte. Yo creo que... Tenían que responder ellos, macho. Bueno, pero ya estoy yo aquí. Mu revienta, tío. Yo creo que Mu vamos a ver una persona que de verdad reviente. Espero, porque si no me bajaría mucho. Pensad una cosa, venimos de Eje donde se presentaron el Gorosei y mucha gente quedó decepcionada porque decían que no habíamos visto su poder. Yo creo que el Gorosei tenía en mente otras cosas y que por eso no desplegaron todo el poder y todo el potencial. Creo que eso llegará. Eso yo creo que llegará. Pero lo del tema de Mu, sin igual. Y además hay una cosa que siempre se ha hablado. La famosa que siempre defiendo con la famosa conversación que tuvieron Kaido y Luffy con el tema del haki. El haki definirá todo. Yo creo que llegará en un momento que se van a neutralizar. Muchas veces te he dicho con el tema de Kurohige, que no va a ser Mu. Por cierto, villano final, yo sigo pensando en que sí, en que debería de ser Mu, el villano final. Pero claro, ahora ya se me ponen serias dudas. Si Mu se ha presentado en Elbaf y vamos a ver algo que o bien... demostración, la lía pardísima, cabrea a Luffy, Luffy quiere ir a Mary Joyce y en esos momentos se olvida del One Piece porque quiere ir a patear culo, por lo tanto se acerca a esa batalla grande, o por el otro lado, que aquí se dé una batalla así épica, Mu al final se tenga que ir como viene siendo con el rabo entre las piernas. Conozcamos a Hinokizu, que a lo mejor Hinokizu aparece, da demostración de poder y puede mandar a la mierda a Mu de decir, vete otra vez para allá porque Mu se tenga que pirar. Y entonces ahí vamos a One Piece y luego viene la guerra final. Es que ahora se abren muchos portales, de verdad. La aparición de Mu tiene mucho que ver con todo esto, ¿eh? Sí, es que... A ver, honestamente, a mí no me gustaría... que al final fuera Imu el enemigo final, sino que fuera Kurohige. Ojo. A mí igual. Porque para mí Kurohige es el pirata real. Es el pirata de, pues, al que hay que vencer. Y aquel cuyo sueño también es derrocar a Imu, como acabará siendo el de Luffy. Y ser exactamente, no solo ser el rey de los piratas, sino ser el rey del mundo. Entonces, claro. O sea, estaban diciendo por el chat que ahora mismo Imu es el top 2 de poder, solo por debajo de Joy Boy. Vale, pero honestamente creo que ahora mismo ni Kurohige ni Luffy podrían alcanzar ese poder tan bestia, pero que sin embargo van a acabar enfrentándose Luffy y Kurohige al final. A ver, esto es como... es que sería es que me encantaría. Esto es como todo, Jan. Esto, dentro de lo que cabe, lo de siempre, ¿no? Definición, shonen, seinen. Sí, si Luffy descubre un poder tan fuerte como lo que viene siendo el de Mu, quieras o no, después de una batalla dura siempre consigue... O sea, el prota siempre se hace más fuerte. Creo que si aquí da una demostración de poder de la cual Luffy se da cuenta que no ha podido hacer nada, igual que Loki, y han sido derrotados, ¿qué le va a pasar a Luffy? Oye, tengo que mejorar y tengo que ser mucho más fuerte para lo que me voy a enfrentar. Entonces tendremos que tener ese golpe de más. Igual también nos sorprenden y vemos una demostración mucho de poder de aquí de Mu, pero nadie te dice, hasta el momento el protagonismo se lo ha llevado Loki. Totalmente, pero verás ahora con Imu. Que ahora con Imu el protagonismo es Imu, pero está Luffy, la historia de Luffy y lo que viene siendo todo. Es el prota. Entonces, a ver, si ese prota y sabemos que tiene que derrotarlo, pero... Entonces, hostia, es que lo vemos, honestamente, no sé si solo soy yo, pero lo veo lejos del carajo. Yo también. Todavía. Sí. Todavía. Y celebrando esos 30 seguidores en YouTube. Sí, señor. 37 votos ahí en YouTube. Sí. Joder, no está nada mal. Que por cierto, me gustaría también, porque estoy 100% convencido de que de la gente que estamos ahora mismo aquí en YouTube, hay gente, aparte de que no ha dado el like, que no se ha suscrito. Que no se ha suscrito al canal, así que botón de suscripción, suscríbete, únete aquí con nosotros y disfruta de este pedazo de análisis y de teorías que lanzamos entre todo el mundo, porque esto es la tripulación más grande que va a existir, el camarote Roger. Zemaki Yang, Oda, por mucho que quiera, es mangaka de shonen. La lógica shonen es Luffy rey pirata versus Imu rey del mundo. Sí, pero ¿qué es lo que sucede también con Oda? Bueno, y con One Piece. O sea, para mí, One Piece es un híbrido. Es un híbrido entre un shonen y un seinen.
Sí. Quiero decir, sí, es verdad que hay muchas peleas que son épicas, que lo que tú quieras, pero el problema es que tiene tanto lore, tiene tanta historia, y a veces son historias tan serias y en las cuales Oda critica tantas cosas. Que Vamos son del ya por mundo esa actual, como por suscripción. ejemplo, Muchas gracias, Pacocho. Muchas perfecto, gracias. Pacocho, me encanta. Como te decía, combina tanto el tema del shonen con el seinen que para mí realmente no puede llamarse a One Piece un shonen puro ni un seinen puro. Es para mí una combinación perfecta. O sea, no voy a decir que sería algo así como, no voy a inventarme un término, ¿vale? O sea, no voy a decir, es un shoinen o algo así. No voy a decir eso. Aunque ya lo he dicho, es como cuando digo que no voy a hacer publicidad de nada, aunque, bueno, ahora vamos con un mensaje a nuestros patrocinadores. Y seguimos porque no tenemos patrocinadores. Entonces, lo que te decía, para mí tenía que hacerlo, ya lo sabes. Sí, Lo que te digo, para mí One Piece es un híbrido entre shonen y seinen. Entonces, creo que realmente lo que Oda va a hacer no va a ser algo que podamos predecir fácilmente. No. Bueno, lleva haciéndolo 20 y tantos años. Entonces, claro, lo que dices aquí de que van a pelear de esta manera, no creo que pueda seguir una lógica con Oda. No puedes. Efectivamente. O sea, fijaos, perdona que te diga. Y esto me lo ha dicho mi mujer, porque aunque parezca mentira, yo estoy casado. Para seguir la lógica de Oda, tendría que ser coger a una mujer, explicarle One Piece, ¿vale? Si es capaz de aguantaros toda la chapa, y que ella os diga cómo va a terminar. Porque es de una forma tan enrevesada, tan sumamente ilógica para los que tenemos una mente cuadriculada, que solo de esa manera alguien totalmente externo podría verlo. Y aún así yo creo que fallaría. Totalmente. Con Oda puedes Por fallar cierto, al 100%. que sepáis que fue mi mujer la que inició el germen en mi cabeza de que Shanks era el villano. Vamos. Y a día de hoy creo que sí que tiene razón. Vamos a continuar. Fíjate con el tema de los comentarios, está muy bien. Oye, lo de las suscripciones, venga, va. Que solo he visto una suscripción. Dale ese botoncito de suscripción por aquí. Ahí. Si tomamos en cuenta que el Arzón llevan voluntades propias, entonces la Ito modelo Nika y la fruta de Imu son enemigos naturales, counter. Por eso están en diferentes usuarios luchando, correcto. A ver, una de las cosas que yo siempre hemos dicho es, un ejemplo. Siempre se dice que con el Arzoan la fruta te acaba dominando. Ejemplo, el mejor de todos, Impel Down. Sí. ¿Vale? Lo que vimos de Impel Down. Yo siempre estoy diciendo una cosa, esto es como también estáis mencionando, lógicamente, es un mangaka, shonen, etcétera, pero la cosa es que si Luffy, en teoría con la Zoan, pierde la cabeza, que yo creo que la va a perder porque va a haber algo que la haga perder de la locura, que a lo mejor ahí sí que pueda llegar ese famoso dios de la destrucción, realmente del tema de Luffy, porque la pierda, la diferencia es que la va a recuperar. Y la va a perfeccionar. Por eso siempre digo que Luffy, vamos a llamarle, guión del protagonista, tenga que estar siempre en el top. Es decir, por encima de todos ellos. Yo creo que ese punto se va a dar. Ahora, en este mismo momento, yo creo que sería un poco locura, ¿no? A no ser que de repente Luffy nos guarde algún tipo de secreto de todo lo que ha adquirido y ahora me ponga en serio porque... Vamos a decir una cosa, después de Kaido, ¿realmente tú has visto a Luffy ya pelear en serio en algún combate después de Kaido? Estás muteado, Jan. Perdón, es que con esto de que estoy todo el rato tosiendo y Sí. sonándome, al final apago el micrófono para que no estés escuchando mis estertores moribundos. Pero lo que digo es que no hemos visto a Luffy realmente pelear en serio, pero es necesario. Exacto. En Egghead tendríamos que haberlo visto pelear un poquito más, pero no lo vimos porque se lo estaba tomando a choteo y creo que ya se tiene que empezar a poner un poquito más en serio con sus poderes. Exacto. Por eso te digo, Jan, que yo creo que cuando Luffy ahora se ponga en serio también podemos ver cómo ha mejorado todo realmente, ¿eh? Debería. A ver, ya al principio de Elbaf vimos que él hacía esa mezcla del Gear Force sin cansarse cuando salen de la jaula de Law. Correcto, eso es. Que por cierto, sigo pensando que lechugas hacía. ¿Para qué nos metió Oda la parte esa de Load en Elbaf? O sea, porque realmente. Yo no sé si vosotros lo entendéis de la misma manera que yo, pero para mí presentarlo de esa manera lo de Load me pareció una cosa rarísima. Un poco relleno, yo creo. Sí, exactamente. Ahí. O sea, pero ¿por qué metió ese relleno de ahí? ¿Vale? Es solo una rayada mía. Un poco para introducirte en el buff.
Puede ser. Un poco de introducción en el BAF de justamente dónde fueron a parar, que salieron de allí y salieron curiosamente en el inframundo. Sí, es como lo que les llevó claro. a encontrar a Loki. Es la partida de lo que le llegó a encontrar a Loki. Aritza también decía, Imu quiero llevarse a los gigantes y las 2 frutas. Va a ir a pincho, o sea, bueno, va a ir a matar, efectivamente, yo creo que sí. Yo creo que sí, o sea que ya ahí va a decir, mira, me estáis tocando en exceso las narices, os voy a reventar a todos. Es que, a ver, lo que decís con el tema del Gear 6, yo no lo veo tan así. A ver, puede que sí que suceda esa sexta marcha que se pueda dar, que sea algo que ninguno llegue, pero yo creo que va a hacer como una fusión entera. Yo creo que va a conocer, yo creo que algo así parecido es que Luffy lleva toda la vida diciendo, bueno, toda la vida, todos los momentos diciendo que yo no soy Nika, que yo no soy Joy Boy, y yo creo que en algún momento va a ser como que va a pensar en lo puedo ser, o que piense en la fruta que realmente tiene y veamos el potencial. Yo creo que todavía no hemos conocido ni la milésima parte del potencial que pueda tener el Gear 5. Es que si te paras a pensar, dices, es un poder que puede alterar por completo la realidad. Totalmente. O sea, que es que lo de romper la cuarta pared yo creo que se puede quedar chico al lado del poder real del Gear 5. Exacto. Por eso te digo. Yo creo que algo así... Que es un poder absurdo, pero precisamente el poder absurdo, un poder absurdo puede ser la base de un personaje rotísimo. Mira, por ejemplo, salvando las distancias... Estoy contigo, Félix, por cierto, con ese comentario. Ahora lo leo. Sí. Lo que digo es, por ejemplo, un poder absurdo. Hablemos, por ejemplo, del poder de Saitama en One Punch Man. Es un poder absurdo en el sentido de que es un poder excesivamente grande y que por eso rompe por completo la obra, si no es porque lo han llevado bien. Sí. Pero realmente un poder absurdo de decir la realidad de la pela, puede alterar por completo toda una batalla. Lo que pasa es que creo que a Luffy le queda muchísimo, pero muchísimo, por aprender todavía de lo que puede hacer realmente el Gear 5. No tanto, Jan. Y te digo por qué, porque estamos en el final de One Piece. Entonces, por cojones va a tener que avanzar, o sea, a marchas. Fíjate, hágame la redundancia, ¿no? Qué truco más sencillo. Pero va a tener que tirar así. Dice, Was in Time, dice, ¿cómo que el mejor momento de OP? ¿Tenemos amnesia o qué? ¿Cómo? No sé. Un comentario que dicen por lo del tema del mejor momento, pues... A ver, dime cuál puede ser otro mejor momento de One Piece. Wasting Time. A ver, recuerda una cosa, Wasting Time. El tiempo nunca se malgasta, se invierte, ¿vale? Exacto. Pero, por favor, ¿cuál crees tú que es el mejor momento de One Piece? Eso es. Y ojo, si dices Skypiea, a lo mejor te lo compro. Eso es. O Water si 7. dices Water 7, exactamente. ¿Bien? Joder, o Marineford, ¿no? Es que cada tiempo... es distinto, pero yo creo que ahora estamos en los mejores tiempos. Lo primero, por el boom que tiene One Piece, genérico, vamos a hablar de live action, etcétera, genérico de momento de One Piece, porque a nivel de manga se están revelando muchas cosas de muchísimos misterios de toda la vida, o sea, desde que apareció Mu, quién narices podría ser, cómo podría ser, si era hombre, si era mujer, etcétera. Lo hemos tenido. ¿Quién era Sebek? El pirata más poderoso de todos que ha habido, dónde estaba, ya conocemos de Sebek, de dónde viene también Teach, o sea, Shanks, de a qué pertenece, el linaje que pertenece, que está con Sandrock, no sé, yo creo que ha sido una sucesión de cosas que se han ido dando por aquí, que, no sé, el muro también, conociendo un poquito también lo del mural ha sido una lo del mural, que yo creo que lo del mural fue algo también muy bueno. Luego encuentro también que tuvimos también de Saúl con Robin. No sé, son cosas que dentro de lo que caben, dentro de un propio arco que han sucedido, son muy importantes. Y luego también Loki, la aparición de Loki, otro personaje más, que se mencionó en ese momento que tenía unas sombras raras. Por eso te digo que han sido tantas cosas que se han ido dando justamente en el BAF, que por eso pienso que sí, ahora mismo estamos en los mejores tiempos de One Piece. Mi opinión, ojo, mi opinión. Sí, a ver, es cierto que a día de hoy, una persona que, como decía Oda, que empezase One Piece en Egghead, iba a ver una barbaridad de cosas, pero que el resto de la gente estamos empezando a verlas ahora, que dices, joder, después de 20 y tantos años siguiendo One Piece, dices, se nota que ha metido el turbo.
sea, y es una cosa que yo agradezco porque gracias a One Piece muchos de nosotros hemos aprendido sobre todo a tener paciencia, eso es importante, pero además es cómo se puede hilar tanto las cosas y que tengan sentido. Que estos arcos es cierto, y por lo que yo creo que nos parecen mejores, que revelan muchísima información. Exacto. Y puedo llegar a entender por qué Oda decía que si alguien ve One Piece a partir de Egghead, lo puede entender. Eso es. Pero también digo, creo que nosotros llevamos viviendo la mejor época de One Piece. Hombre. Todos nosotros, desde quizá el post-time skip. Sí, completamente. Creo que todos estamos viviendo la mejor época de One Piece en ese momento. Sí, totalmente. Pero también te digo, ¿sabes por qué? Porque creo que ahí Oda terminó de establecer el sistema que él quería. Porque antes del time skip, el haki no estaba muy aterrizado, los niveles de poder estaban como raretes, entonces ya a partir de ahí Oda dijo... Marcó una diferencia. ¡Pumba! Sí. Sí, exacto. Sí, yo estoy contigo en eso, ¿sabes? Dice, Baggy el más cercano al One Piece o al trono vacío, yo creo que al One Piece. Yo creo que el título de Rey de los Piratas se lo va a llevar Baggy por la cara. Exactamente. No sé por qué me da. A ver, pero porque sabemos cómo es Oda con Baggy. Eso es. Es su personaje tonto. Eso es. Al igual que como se arme de valor, ojito con Baggy. Y la que puede liar, ¿eh? Dice Tadokiari... Oda nos mostró a Imu en el 2019. Han pasado casi 8 años para revelar su apariencia. Es que por eso te digo, ¿sabes? Para mí hay 3 bloques que son igual o mejores que el actual. 1. Reverse Mountain hasta Arabasta. 2. Water 7 hasta Enies Lobby. 3. Sabondi hasta el final de 3D 2Y. 2Y. Sí, antes el pre-time skip. Sí. A ver, es cierto que el arco de Water 7 lo podemos considerar el arco perfecto. Sí, el arco perfecto, exacto. Eso sí. Correcto. Además que implicaba muchas cosas. La saga de Reverse Mountain está bien, pero además es cuando empieza a aterrizar un poco la serie. ¿Vale? O sea, en ese aspecto creo que ahí Westin Tain tiene razón, pero de Sabondi a mí me parece que realmente terminó de aterrizar la serie. Quiero decir, está muy bien que pongas justamente estos 3 ejemplos, porque para mí es, el primero, lo de Reverse Mountain y Arabasta, lo que está es sentando las bases del mundo, ¿vale? Nos están explicando cómo funciona el mundo de One Piece, qué es lo que hay que hacer para pasar a la Grand Line, ¿vale? Y un poco cómo funciona el sistema de log poses, etcétera. Bien, ahí esa primera parte nos explica cómo funciona el mundo. Enies Lobby nos explica cómo funciona el gobierno, ¿vale? Y sobre todo nos pone un arco perfecto. Perfecto, para mí es un arco perfecto el de Enies Lobby. Y por último, para mí, lo que es la guerra de Marineford termina de asentar las bases de poder y es cuando se convierte One Piece en un seinen, no un seinen al uso, sino en lo que es One Piece. Exacto. Entonces, ahí dices, Wasting Time, que son los 3 puntos mejores, pero para mí esos 3 puntos son los que asientan el resto la base de One Piece. Exactamente. Exacto. Ese primer tercio, si lo quieres decir así, aunque bueno, ese primer cuarto o quinta parte de la obra, porque para mí eso es una quinta parte de todo lo que llevamos, asienta las bases para poder continuar con la obra. Lo cual, en cierto modo, sí, lo podríamos ver casi como la raíz de One Piece. Exacto. O, digamos, las raíces o los cimientos pero que construyen el resto de la historia. Pero el mejor momento estamos actualmente. El mejor momento es actual. Claro, piensa también... En relación de historia y en cuanto a todo el tema de batallas... Tema de historia, sí. Tema de historia, tema de conocer personajes ya desde hace mucho tiempo que no sabíamos cómo iban a ser. O sea, cada personaje... Claro. De ir un poco... de ir un poco escalando bien la historia de cómo tiene que salir. Porque de aquí... Yo siempre he dicho lo mismo. Estamos en el último arco. O sea, la última isla yo creo que es esta. Aparte de, lógicamente, bueno, voy a decir penúltima isla porque para mí la última sería Lautale. Loftel y Loftel, sí. Exacto. Entonces, yo creo que esa sería la última isla. Y que antes que eso es la de Elbaf. Y ahí, entre medias, puede estar la gran batalla final, o puede ser precisamente después de que Luffy se proclame rey de los piratas. Vale, aquí
La cuestión es, si Luffy se proclama rey de los piratas, ¿por qué digo que también podría ser la última isla? Porque yo creo que el tema de Mary Joyce puede estar reventada, fíjate lo que te digo, por parte de Kurohige, no por parte de otro más. Yo creo que va a ser el bando de Kurohige quien va a reventar Mary Joyce. Y lo va a hacer porque van a tener que salir todos los demás van a tener que salir de allí, de ese sitio. No sabemos también cuál es la estrategia que va a usar. Pensad que todo el tipo de frutas que lleva Kurohige son frutas, ¿cómo decirte?, de espionaje. Si se podría llamar. Espionaje, sí. Efectivamente. Entonces yo creo que ese va a ser el papel de Kurohige en Mary Joyce. ¿Por qué digo? Porque si estamos hablando también un poco lo que viene siendo de historia de One Piece y que dentro de lo que cabe estamos hablando de piratas, aunque ahora mismo estamos con deidades y estamos hablando mucho del tema de demonios, tema de ángeles, etcétera, y todo lo que queráis, no deja de ser una historia de piratas. Entonces la batalla final sí o sí yo creo que va a ser una batalla naval. O sea, yo creo que va a ser tú, al estilo de la tercera al estilo del Caribe. Totalmente de Piratas del Caribe, una batalla naval, batalla de piratas y piratas contra marines, y los marines serán, de repente aparecerá Sword por un lado y dirá, yo me pongo al bando de Luffy, y habrán otros que digan, yo me pongo al bando de Mu o de en este momento o Kurohige, vete tú a saber quién. Exactamente. Buenas tardes, Mental Corps. Eso es, buenas tardes. Que ha venido ahora, te perdiste el inicio, pues te va a encantar luego después cuando lo reoigas. Exacto. Me encanta también el tema de cómo están poniendo aquí entre Asumawea y Eritz, están hablando de cómo preferirían ellos la batalla final. Aritza, falta que te metas a Discord. Exactamente, así que ya sabes, luego Capi, pon el link a Discord si no está ya puesto, aunque creo que sí que está puesto, no lo sé. Sí. Yo no soy de esas está cosas. Está el link en Discord. Yo esas cosas no las entiendo, eso nuestro Capi se encarga, ya lo sabéis. Pero sí, me gusta el cómo está el tema de que cada uno tiene su propia guerra final en la cabeza. Has visto que viene traído, ¿eh? Pero sí, o sea, me encanta porque lo que tiene One Piece ahora es que, como no sabemos cómo pueden suceder las cosas, como Oda puede hacer ahora mismo que, ¿cómo decirte? Imu sople y barra todo Elbaf y que Loki y Luffy sean un par de moscas, o sea, como todo está tan sumamente cogido por hilos, lo maravilloso que tiene es que todos podemos hacer nuestras teorías. Por favor, un choque de hackis, por favor, lo pido, tío. Me encantaría. ¿Qué quieres? ¿Un choque de hackis como el que hicieron Ballet y Luffy en la película? Pero en este caso sea Luffy y Loki contra Mu. Que no pueda uno de los dos y se tenga que sumar otro con el haki para poder neutralizarlo. Me encantaría, tío. Mira que dice Aritz. Dice, no controlo tecnología. Escribir comentarios ya es mucho para mí. Pero si Discord es como WhatsApp. ¿No? Mira, pues a Sumbawe le pasó lo mismo y ya tiene Discord y no veas cómo lo lleva, es verdad. A Sumbawe también era, supuestamente, según decía él, no entendía tecnologías y está en Discord y pega. Ya te bien. digo. O sea, a ver, otra vez. ¿Por qué Imu usa el arma ancestral para destruir la Rusia y no Elbaf, que parece más importante? Te puedo comentar por qué creo que el arma ancestral que utiliza Imu para destruir Lulusia no puede disparar en Elbaf con la misma fuerza que en Lulusia, y creo que Lulusia es más pequeña que Elbaf. Pero también te diré que esa arma ancestral realmente no tiene la energía de la Mother Flame, sino a Enel, ¿vale? Métete en TikTok si quieres y lo ves. Pero creo que por eso es, porque no podría haber destruido Elbaf entero con el arma ancestral que destruye Lulusia. También por la altura, creo que Elbaf está a una altura mayor y que por eso el arma acabaría pegándose, porque no creo que pueda elevarse mucho más por encima del nivel del mar. A ver, por aquí decía Wasting Time. Y lo de Egghead Elbaf me está encantando y creo que puede llevar a terminar siendo uno de los mejores bloques, pero la conexión con los personajes no es tan intensa. La emoción no es tan alta en mi opinión. A ver, es que es aquí el punto donde se puede dar. Aquí claro, con Mu. Claro. Tú ten en cuenta una cosa, Wasting Time, que realmente las conexiones emocionales ya se tuvieron en One Piece y, joder, si te das cuenta, todo el crear a los personajes, a los tripulantes que había y demás, la batalla, pues yo qué sé, cuando se iban uniendo el resto de tripulantes a la banda, sí que es cierto que enraizaba esas conexiones que había. Sí. Luego Oda de repente dice, se cortan, pa. Eso es. Cuando los separó a todos. Porque era la forma de decir, vale, sí, sois fuertes, pero no vais a poder con todo esto. Es cierto que tuvo un punto mucho más emocional esta primera parte y que ahora lo que cuenta es, ya se han hecho todos sus piñas, sus amiguitos, sus relaciones,
Y ahora lo que tratan es de salvar el mundo o descubrir esta verdad mientras viven una aventura. Entonces, para mí es eso, la parte emocional, la parte de asentamiento de las relaciones se hizo en esta primera parte antes del time skip, y después del time skip es cuando ya pasamos a una historia más adulta, cuando los personajes han madurado, se han hecho mejores, y es cuando ya están listos para aprender todo esto. Exacto. En cierto modo, One Piece es un poco, los que hemos crecido con ellos, es como si leyeses Harry Potter en su época. Eso es. Cada año ibas creciendo, ibas leyendo un libro y la dificultad se iba sumando. Claro, en One Piece es lo mismo. Cada isla te va dando una dificultad añadida. Exacto. Y con cada isla vas madurando. Y es lo que también han hecho los personajes. Primero se han conocido, somos muy amigos, somos todo lo que tú quieras, muy idealista todo. Porque al principio, cuando tú eres un niño, cuando eres o adolescente incluso, tienes una vista muy idealizada del mundo, pero de repente te llevas el ostión del siglo y dices, pues el mundo no mola tanto como yo pensaba que era. Y te toca madurar, te toca crecer y te toca hacerte fuerte, porque luego después las hostias te van a venir como pianos de cola. Exacto, exacto. Y yo creo que va a venir, la tempestad se viene, sinceramente, Jan. Es lo que te digo. Yo creo que con lo del tema de Mu vamos a tocar. Y luego lo que decíais un poco con el tema de la conexión con los personajes, que no es tan intensa, ojito ahora, porque con la presentación que ahora mismo tenemos de Mu, sí que se puede dar. Para empezar, la primera persona que está, yo creo que visualizando enfrente de Mu, creo que es Nami. Creo que sí. Que es la más cercana, ¿no? Sí, o sea que imaginaros un ataque directamente a Nami o al propio Zeus. Yo creo que pasaría de ella. ¿Tú crees? Yo creo que para Imu, Nami es un insecto más. Iría por los objetivos principales que tiene que derrocar. Luego también, ojo, que se miren cara a cara con Luffy, que tengan una conversación, también me va a gustar mucho, ¿eh? Y ojalá que se dé, antes de que empiece todo. ¿Te imaginas que la fruta de Luffy reaccionase, dentro de lo que es el tema de su alma, a la fruta de Imu? Es lo que estaban por aquí diciéndote un poco con los comentarios con el tema del counter de la Arzoan. Y podría ser y tendría mucha lógica. Molaría. La verdad es que estaría de... Que le dé un golpe así a Luffy. Yo siempre te he dicho una cosa. Lo de ver a Luffy que se desgaste tanto, eso, ¿ves? Es algo que me toca un poco los cojones. Lo siento. Asuma wea, por cierto. Eso. No pasa, es que se tiene que ir. Sí, tranquilo. Tú luego después no terminas de escuchar, que todavía no hemos pasado la parte en la que Zema hace un striptease, así que tranquilo. Gilipollas. Luego la escuchas. Sí, no, totalmente. Vamos a ver. Pero sí, dice Mental Course, dice, se dará cuenta que la salida de Imu beneficiará a Teach y de ahí es como que él se vuelve el enemigo final hasta que salga Shanks como villano oculto. O sea, a ver, te paras a pensar y dices que Teach ahora mismo pudiera, digamos, absorber o eliminar el poder de Imu y derrotarlo, vamos, me encantaría. O sea, el villano definitivo. Pero dime que no lo tiene fácil, Jan. Si es que dime que no lo tiene fácil ahora mismo. Claro que lo tiene fácil. Se acaba de ir su top, porque vale, que sí, que el Gorosei también son muy fuertes y todo lo que tú quieras. Pero yo creo que Kurohige puede hacer algo al Gorosei, sinceramente. Y además, que no sabemos lo que ha estudiado Kurohige, que es que él sabe muchas cosas del tema de las frutas, que es el único que se ha visto con 2 frutas. Por eso te digo que veremos a ver qué es lo que sucede y si él realmente sabe neutralizar a Mu. Porque a lo mejor nos pensamos nosotros que esto se puede dar con combate o lo que sea, a lo mejor Kurohige es quien sabe la fórmula para poder neutralizar realmente a Mu, y por eso cuando vuelva después de liar la parda en Elbaf, se le pueda encontrar sentado en el trono y decir, una vez te dijo una persona que volvería, y aquí estoy. Podría ser. Claro, ¿sabes? Si es que lo que hablamos muchas veces, si Teach tiene el cuaderno de bitácora de su padre, o sea, puede saber muchas cosas, y yo no te digo que realmente Teach no conozca más cosas y que el propio Sebek hubiera hecho, ¿cómo puedo derrotar a esta persona? ¿Cómo puedo realmente quitar a esta persona de aquí? O sea, sería la leche que Teach realmente conociera esto y que precisamente por eso tuviera ese tipo de frutas para poder, digamos, derrotar a Imu. Mira lo que dice Aricha, dice Luffy contra Kaido, Luffy contra Unko, 1 minuto y reventado. Que es cierto, eso es algo que no me ha gustado, sinceramente, ¿vale? Que Exacto. Es por darle un poquito ahora de emoción de que mientras se está comiendo y tal, ahora se presenta Mu y ahora veremos a Luffy y tal. También me gustaría, sinceramente, ver, y ojo, esto ya sé que puede quemar mucho, pero me gustaría muchísimo ver a Zoro tratando de hacer algo con Mu. Buah, ¿te imaginas que lo revienta de una? Me gustaría mucho. Decía Aris precisamente que Zoro ya tuvo espada Cocto permanente y Mihawk tiene
y Ryuma tuvo. Imu no, 800 años y no. Ahora sí es el más poderoso del mundo. Si Zoro luchase debería conseguir dejar su espada Cocto. No sé a qué te refieres exactamente, Aritz. Y dice que Crocodile al principio hablaba como raro, muy caballero antiguo, al estilo Imu. No sé si tú, no sé si tú llegaste a ver One Piece en castellano cuando empezaban a poner aquí, pero Baroque Works me encantaba porque hablaban en castellano antiguo. O sea, y eso para mí era una pasada. No sé si es que te refieres a eso y qué tal, o que si Imu podría llegar a hablar ese castellano antiguo. Si es el caso, ojalá Toei España o quien Selecta Visión, que creo que es los que hacen el doblaje de One Piece en castellano, por favor, volved a poner el doblaje de Baroque Works en castellano antiguo y por favor que si se dobla a Imu, que también tenga esa versión de castellano antiguo, por favor, os lo pido. Sería la leche, sí. Me da igual que Usuf, como lo conocí, o Usopp, no tenga acento árabe como cuando hacía Pepe Carabías. Pero por favor, castellano antiguo de nuevo. Escuchar a mi Hawk hablando castellano antiguo era la leche. La leche. Cierto. Vale, dice... A ver cómo... Vale, Washington decía, en mi opinión, el objetivo de casi todos los arcos del time skip no es llegar a picos tan altos individualmente como los del pre-time skip, sino trabajar conjuntamente para hacer un buen final. Muy buena. A ver, esa. es cierto en ese análisis porque si te das cuenta en Saondi, cuando intentaron escapar por primera vez, ¿qué les sucedió? ¿Qué les pasó? Que por no trabajar realmente conjuntamente, Kuma los mandó a la mierda. Así de claro. ¿Qué es lo que se ha visto después? Más unidos. Más equipo. Más equipo en ese aspecto. Por ejemplo, en Egghead, si os dais cuenta, todos la misión era huir. Entonces todos se centraron en huir. Más o menos, si se podría dar. Mental Course dice, Imu le dirá a Joy Boy Luffy sin entender que se dirija a él. Sí, seguramente algo le llame así. Yo creo que más que Joy Boy le va a llamar Nika, si está con el Gear 5. Sinceramente, también te digo, y perdonar por esto, ya sé que esto también puede chocar, pero estoy un poco cansado de ver completamente ya en cada batalla a Luffy con el Gear 5. Ya sé que puede dominar el otro estilo de marchas o lo que digáis, pero por eso a lo que voy con Félix es que estaba con él con el tema del Gear 5. Yo no le veo una marcha a eso, yo no lo llamaría marcha, es como fruta despertada o semidespertada, fíjate lo que te digo, que no la veo ni despertada al 100%. Pero a lo que voy con el tema de Luffy, oye, tío, a mí me gustaría también ver a Luffy en su estado base, mirarse cara a cara ahora mismo con Imu y hacer un choque de hakis. Eso sería la polla. Y luego, pues sí, vale, ponte en el Gear 5, pero molaría. Molaría ver otra vez un poco la base, desde el principio. De ver cómo es fuerte desde el principio. No, mira, esto por meter un poquito también con el tema de Dragon Ball, que es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho en Dragon Ball Super que han metido. Que ya sé que Super no ha gustado mucho, pero bueno. ¿Qué es lo que me ha gustado? Que Goku empieza a mejorar en base, en su estado base. Y una vez está en su estado base y comprende lo que es su cuerpo, es cuando ya comienza a potenciar. Entonces, por eso te digo que esto me molaría ver también con Luffy, que no es mezclar, no es por mezclar Dragon Ball con One Piece, porque no tiene mucho que mezclar, sinceramente, pero a lo que voy es... No, pero es Padre Ball. Claro, pero a lo que voy es que Luffy me molaría verle en ese estado base un poquito cara a cara y tal, y luego venga, que se ponga en el Gear 5, pero es que es combate Gear 5. Ya cansado también un poco eso, sinceramente. Es como, joder, me molaría ver otro tipo de estilos suyos, que sabemos que tiene. Que utilizase su haki. Eso es. Su haki propio en lugar de solo el poder de la fruta, eso porque es lo que dijo Kurohige realmente. Eso lo que importa es el haki. Kaido, perdón. Lo que dijo Kaido. Lo que importa es el haki. Y es lo que pasa. Luffy está usando mucho su fruta y tal, pero realmente es eso. Y decía... Ah, vale. Lo que decía Aris, lo de la espada Cocto es negra permanente. A ver, lo que podría decirse el imbuir las espadas de haki estaría guay, pero una cosa que a mí me parece curioso es que no creo que sea necesario que la espada sea negra permanentemente. Por ejemplo, miramos a Vinas Yuru o también a... se me olvida el nombre del almirante morado. Fujitora. Entonces, creo que sí que le dan poder, pero que al final el que le da el poder del todo es el usuario de la espada. Eso es. Entonces,
Totalmente. Yo por ahí lo pondría. Totalmente. Las cosas como son. Sí. Dice, el Gear 5 está incompleto, aún le falta una etapa más. Yo creo que sí, yo creo que más bien es un poco de comprender más lo que es la fruta en sí. Yo creo que es más el poder en sí. Y otra cosa igual, que siempre estoy diciendo que en cada batalla pienso que Luffy está mejorando ese potencial, ¿eh? Y cada vez se le está viendo como más suelto. Pero eso molaría. Imu no debería develar secretos, ¿para qué? Solo debe luchar y vencer. Puede ser, sinceramente. Lo que me ocurre es... Vale. Sí, perdona. Dice, lo que me ocurre es que por pensar que el post-time skip justifica sus decisiones por dar un gran final, hasta que no vea el final, me costará darle una nota u otra. Normal, Correcto, no te jodes, como a todo el mundo. Eso es. Qué cachondo, o sea, vale, le voy a dar la nota final cuando termine, por cierto, que no te le des a este directo. Sí. No, que... Pues yo le doy un 10, tío, porque hoy hemos sacado nuestros propios récords, así que perfecto. La verdad es que sí, y joder. Aprovechando de esto, porque ya hemos llegado ya al culmen, que ya llevamos 2 horas y media más o menos de directo, ya haremos más. Recuerda que tenemos nuestro próximo... No, a ver, es que se me dio el tiempo por completo, pero es que el tema es que luego después ten en cuenta que esto hay que editarlo y necesito una cantidad máxima de tamaño, porque si no voy a poder. Pues prepárate cuando hagamos por ese mágico de gracias a los 1000 seguidores que tuvimos, que todavía está pendiente. Tendré que pagar una suscripción al programa. Lo dicho, una de las cosas, predicciones, próximo capítulo, 1180, cuidado con los números redondos. Ya sé que es el primero de los 3 que vienen. Mira Wasting Time, de nota le doy un like y supo de puta madre. ¿El que, perdona? El que Wasting Time dice que de nota le da un like y un sub a nuestro directo. Ah, pues así todos los que no estéis muchísimas gracias, Wasting Time. Gracias, de verdad, eso es. Muchísimas gracias, de verdad. Eso se agradece muchísimo. Vamos, un poquito, predicciones, Jan. Y para el resto, por favor, una cosa, antes de nada, perdón, Jan, discúlpame, así piensas un poco la predicción, porque esto ya es la etapa final de este directo. Las predicciones, me gustaría, ya sé que las queréis plasmar por aquí, y lógicamente vuestro tiempo pues tiene valor, pero me encantaría que por favor al cerrar ahora mismo lo que viene siendo este directo, el programa ya se queda subido en YouTube. Entonces, si podéis aportar en comentarios poniendo simplemente predicciones del próximo capítulo, molaría, porque así podríamos luego mirarlas y ver si hay gente que haya acertado o no haya acertado. Así que si podéis poner algún comentario al cerrar el directo y ponéis en los propios comentarios del vídeo, sería la leche, de verdad. Porque así es lo que dice, comparamos. Eso es, y así podemos hacer un poquito de comparación. Mira, Wasting Time se ha suscrito, muchísimas gracias por esa suscripción. Muchas gracias. De verdad, nos encanta. Qué bien, qué bien. Aritza, no te he visto suscribirte. ¿Te has suscrito? Venga, ya que estás. Eso, una suscripción sencilla no estaría mal. Porque tú nos decías, leme, y ahora yo te digo, ¿te has suscrito? Y dice que acertará. Sí, señor, sí, señor. Pues a ver si acertamos nosotros al decir que te vas a suscribir. Eso es. Venga, va. Ahora, venga, mi predicción es: Imu va a hacer un ataque, de esos de decir, es ultra poderoso, y luego después vamos a tener un pequeño flashback. Ah, que sí está suscrito Aritz. Vale. Entonces, vale, Aritz. Ok. Pero le queda el Discord. Eso es. se lo tenemos que meter ahí. Vale, entonces, es lo que te digo. Yo creo que Imu va a hacer una pequeña muestra de su poder. Y después de eso, vamos a tener un pequeño flashback, si no de Imu, de cosas que hizo Imu en el pasado. Eso es. Que bueno, sí, es de Imu realmente, pero que vamos a ver cosas de Imu en el pasado sin terminar de ver cómo es su forma normal, su forma humana. Eso es. Me da esa sensación. Bien. Te toca. Próximo capítulo. Demostración de poder de Imu. La va a liar pardísima. Yo creo que va a meter un reventón. Lo primero, Loki se va a acercar porque se pueden dar 2 sucesos. El primer suceso, ¿vale? Me voy a tirar como un doblete. ¿Triple? Sí. Lo que diría es que por un lado, Loki se tire a por Mu, súper mega confiado. Mu le reviente, le patea el culo mientras Luffy está tratando de volver a la normalidad. Le patea el culo, llega Luffy. Tiene una conversación con Mu. Tiene alguna que otra palabra. Choque de hakis. Y de repente Mu dice, bueno, pero aquí, hasta aquí hemos llegado. Hostiazo. Y de repente, un misterio. Aparecerán como todos reventados. ¿Qué es lo que puede ser? Quizás los Kami no Kishidan que están atados de repente quedan libres por el ataque que ha hecho Mu.
Vamos a verlo y luego de repente a los siguientes capítulos veremos a ver con las apariciones. Pero yo creo que vamos a ver una demostración de poder de Mu. Eso sobre todo es fundamental, la demostración de poder. Yo creo que va a ser muy, muy tocha. Yo creo que también. Ahora llegará Oda y nada. Bueno, sí, ahora llegará Oda y nos pondrá lo que está pasando en Mary Joyce cuando este se ha pirado. ¿Qué te apuestas? En la serie de Kurohige. Eso es. Y Tadokiari, estoy contigo. Dice que en el Discord somos poquitos los que charlamos y hay gente. Cierto. Así que, venga, y os animamos de verdad a todo el mundo que Aritz, os metáis. Métete a Discord, aunque no sepas, te enseñamos nosotros, no pasa nada. Eso y te pones a comentar. Y ahí comentamos y charlamos. Lo mismo para Washington, que también se ha metido. Para, bueno, Nazgul, que iba a decir. Para cualquiera de vosotros. O sea, de verdad, os animamos muchísimo. Digo, por continuar. Porque allí no paramos de estar continuamente hablando y bueno, ya otro tipo de cosas que nos reímos bastante. Hombre, luego mi mujer me echa la bronca porque dice que esto es todo el rato con el móvil. Sí, eso es. Pero es que esta gente es entretenida. Y como hemos llegado a este momento, también va a llegar el momento, yo creo, de darle esta finalización del directo. Hoy, de verdad, dejarme decir, sinceramente, hoy ha sido el directo más increíble que hemos vivido hasta el momento. Ya sé que sois pocas personas aquí en los directos, pero tenemos la confianza que vamos a ir cada vez a más y eso es gracias a vosotros, de verdad. O sea, habéis estado hoy de 10. Tanto que no hemos... a la altura del capítulo que hemos leído. Eso es. Ojo. Tanto que ni tan siquiera hemos podido llegar a comentar absolutamente todo, pero no pasa nada. Exacto. O sea, lo haremos, de verdad. Sí. Antes de nada, has llegado hasta este punto y todavía no estás suscrito, dale ese botón de la suscripción, suscríbete con nosotros, el camarote de Roger. De Roger lo digo así, para que no haya malentendidos, pero es el camarote de Roger, para todo fan de One Piece, sabe cómo escribir Roger. Así es que hay gente que ha puesto R-O-L-L-E-R o con Y. Exacto. ¿Vale? Así que el camarote de Roger, todo junto. Síguenos por YouTube, síguenos por Spotify, síguenos por iVoox, síguenos por Twitch y por el resto de redes que también tenéis los links en la descripción. De verdad, pinchar ahí, nos podéis seguir por el resto de redes que seguimos subiendo. Hay teorías que hemos soltado nosotros antes que otros. Siento mucho tirarme esa flor. No nos gusta hacer estas cosas, pero es cierto. Y eso es. Como la del dios del bosque, que es Chopper, y esas cositas que han sucedido por ahí, pero bueno, que eso es lo de menos. De verdad, muchísimas gracias por el directo de hoy. Ha sido un pedazo de directo como la copa de un pino. Habéis estado totalmente de 10. Sois, pues eso, una tripulación enorme. Grandes vosotros, Aritz. Siempre lo diré, la tripulación del camarote de Roger es la mejor y lo seguiremos demostrando, así que bienvenidos y bienvenidas para aquellos que acabéis de llegar con nosotros, seguir sumándoos con nosotros, seguir viniendo a los directos, recordar, fin de semana que viene continuamos con directo. Jan, no sabemos si va a poder estar o no va a poder estar. Si no puedo estar, dadle mucho amor a mi Capi, si no, que sé que sois capaces de hacerlo porque él estuvo solito y oye, yo estuve solito y me hicisteis mucho más fácil el directo, así que sed buenos con él. Y si estoy la semana que viene, pues oye. Si no, aquí estaréis conmigo, efectivamente, el fin de semana que viene, sábado a las 6 de la tarde, que me ha gustado muchísimo este horario porque veo muchísima participación. Sí. Por cierto, la encuesta ha quedado, pues eso, que 47 votos, ojito, ¡hola! 47 Hostia. votos, la gran mayoría ha dicho que estamos ante el mejor momento de One Piece y ha habido un porcentaje que ha dicho que no. Totalmente respetable, me parece perfecto. Hombre, por supuesto. De verdad que... excelente capítulo y directo es gracias a vosotros, Tadokiari, así que nada, sinceramente, muchísimas gracias, de verdad, nos vemos para el fin de semana que viene, recordad, no abandonéis al camarote Roger porque vamos cada día más, y eso es gracias a vosotros, así que nos vemos para el próximo directo, un saludito y muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. No olvidéis no olvidéis que al iros hay que dar un like si no lo has hecho y si no te has suscrito, suscripción, importantísimo. Y Pedro, ya sabes que cualquier pregunta que hagas también en Discord y la contestamos siempre que podamos. Eso es. ¿Vale? Eso es. Hoy ha sido un día, una locura, pero contestamos. Eso es. No, a ver, Pedro, efectivamente es que hemos sido mucha gente hoy. Sí. Muchísimas gracias. Lo sentimos, pero es que de verdad hemos sido muchísimos hoy. Muchas gracias, chicos, y nos vemos para el fin de semana que viene. Un saludito. Hasta luego.